Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Viviana con Vos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, tenemos un programa así como intenso, con Rado Stoll, que está con nosotros. Vamos a conversar con él. Y además Pablo Lanuse. Hoy es un día en el que se han anunciado muchas cosas, especialmente una que tiene que ver con las clases presenciales. Pero ayer hablábamos con Julio Bárbaro y ese es el nombre de este editorial, ¿Dónde están los líderes? Y me lo sigo preguntando, me lo preguntaba ayer, me lo preguntaba hoy. Necesitamos un líder ya, no sé si comparten conmigo, alguien que sea creíble, que piense en el bien común y no en el beneficio personal. Tenemos las fotos de los líderes de libros, de marketing. Hacer autocrítica en un libro no es hacer autocrítica, simplemente es para vender. No queremos vendedores de libros, queremos líderes que nos puedan marcar un rumbo y que todos podamos tener una vida mejor. Necesitamos líderes inspiradores, apasionados, con valores y con dedicación. Porque estamos básicamente en el fondo del mar y tenemos que arrancar ahora, no hay mucho más tiempo. Los políticos se entretienen con el negocio de la grieta, mientras tanto nosotros estamos cada vez más pobres y más peleados. Ni siquiera veo líderes potenciales, líderes a futuro. Conversábamos lo que vimos el fin de semana en la mesa de Mirta. Yo les pido que se visualicen, que nos visualicen, que escuchen con sus corazones a la gente, que escuchen más a la gente que los rodea. Nuestro presidente hoy perdió por goleada 4-0, otra pulseada, y en este caso ganaron las clases presenciales en Cava. Otro revés para el presidente Alberto Fernández. No pudo con Vicentín y ahora tampoco pudo con Horacio Rodríguez Larreta. Míralo. He tomado una serie de decisiones que vamos a aplicar exclusivamente al área metropolitana de Buenos Aires. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante 2 semanas a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Le pregunto al presidente por qué tanta soberbia, por qué no dialoga un poco más, o por qué no dialoga, por qué no busca puntos de encuentro. Y además el presidente Alberto Fernández no puede sostener la palabra. Si miran este video, bueno, sí lo van a poder creer, porque es otro Alberto Fernández, míralo. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia, es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Bueno, queda claro, ¿no?, que el gobierno de Cristina para Alberto fue deplorable. Hoy vamos a hablar con Pablo Lanuse. Yo pensaba, basta de mentiras, sean verdaderos, sean creíbles. Necesitamos un líder que nos genere ilusión, que nos inspire, que no negocie sus valores. Un líder que no negocie sus valores. Porque la libertad no es gratis. Paguemos el precio que tengamos que pagar. Pero por favor, seamos libres. Así arranca Viviana con Vos. Yo que soy un hombre que ama el Estado de Derecho y que reivindico el Estado de Derecho y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires,
No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Paren. O sea, Pero dijo Juan Domingo Biden. Sí. Dijo Juan Domingo Biden. Sí. ¿Usted está bien, presidente? ¿Usted se siente Sí, bien, perfecto. presidente? Porque ya lo escuchamos con todas sus contradicciones con la justicia, que todo lo que hacía Cristina era deplorable. Y ahora dice Juan Domingo Biden. Yo te digo, ¿cómo le explicamos, no? A un tipo que vive en un país desarrollado, civilizado. John Sunday. John Sunday, cuya vicepresidenta es Cristina Harris. No, claro. Además, ¿cómo le explicamos a alguien que ese señor que hablaba recién es nuestro presidente y que hablaba re mal de la señora que es la vicepresidenta, que lo eligió como presidente? Hola, Pablo Lanuse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Bienvenido. están? Bueno, Gracias. todo lo que tenemos para hablar el día de hoy. Gracias por venir. Por favor. También está Conrado Stoll en el móvil, galán de Hollywood. Conrado Stoll, estaremos conversando. Es de verdad, de los pocos médicos que me da placer escuchar en televisión. Claro, preciso, conciso. La primera pregunta que le voy a hacer es en qué fase estamos, pero eso en un rato nada más, porque ya tanta confusión. ¿Vos querías decir algo antes de meternos ya con todo lo que Yo pasó quiero hacer con un la Corte hoy? aporte Sí. para sumar a tu editorial. Sobre los líderes. Sobre los líderes. Líder es el que se da cuenta. Claro. El que se da cuenta de dos cosas. Se da cuenta de las necesidades de las personas que tiene que dirigir, lo hayan elegido o no. Hay 60% de la población argentina que cree que Alberto no puede conectarse con lo que le pasa. Líder es el que se da cuenta qué le sucede al otro. Y líder es el que se da cuenta hacia dónde hay que ir. Y este es un gobierno que no tiene rumbo. Ahí tenemos quizá una forma de pensar el por qué se disolvió el liderazgo. ¿Compartís, Campolongo? Comparto parcialmente, ¿Por porque qué? el liderazgo no es solamente el liderazgo político. Primero, el liderazgo es una categoría de la sociología que abarca montones. Líder era Mascherano en la selección Claro. de fútbol, por ejemplo. En cuanto a lo político, la palabra liderazgo proviene más que nada del inglés, leader. Pero en realidad yo diría que la idea de la conducción de una nación es asimilable al liderazgo. Y para eso, ahí sí comparto absolutamente con lo que dice Jorge, la cuestión de lo que se llama ahora empatía permanentemente es un factor. Pero en un estadista como vos te lo estás representando, según te escuché. Sí, como lo sueño un poco. El sí. liderazgo ese de un estadista. Vos lo que estás buscando es un estadista. Sí, pero no estaría Hace en contra- muchos no años hay- que en no- nuestro no país no estaría, tenemos claro. estadista. ¿Por qué? Por muchas razones, por las, podemos decir, colectivos de cultura que han desmadrado o degradado la política por diversos motivos, por la pérdida de la palabra, como vos señalaste, porque no tienen proyecto, porque se vive más la celebridad que la conducción política. Porque no tienen valores. No tienen valores y no tienen ideas en muchos casos. O tienen ideas muy ceñidas a un concepto de la política que para mí es equivocado, que es la política como acumulación de poder por el poder mismo sin fijarse rumbo. Eso un día implosiona. Y porque no gozan de respeto. Pero Carlito, déjame tirar de esta cuerda, porque hay algo interesante que vos decís cuando Tira. traes a Mascherano. Sí, pues yo para hablar de otros tipos No, de no, pero liderazgos, ¿no? está buenísimo porque para ver cuál es la dinámica del liderazgo y cuánto poder real tiene ese líder. Mascherano era el capitán del equipo, pero el técnico era otro. Sí, señor. ¿Qué paralelismo con esto? El poder está en un lado, el tipo tiene la presidencia. Bueno, acá está más que segmentado el poder. Digamos, básicamente hay dos cabezas con dos proyectos distintos o dos ideas distintas. Porque fíjate vos, en la administración, en la organización de la empresa, también vos tenés el organigrama que es lo oficial. Pero en la circulación del poder, dentro de una redacción, esto lo hemos vivido todos, por ahí el secretario de redacción no es el que ejerce el liderazgo, lo ejercen otras personas. Por eso el tema del liderazgo es muy, muy complejo. O sea que hay un... Pero yo le pregunto a pero, Jorge, ¿Cristina es líder? Sí, Cristina es líder, claro. Pero no adolecen de las mismas cuestiones. Cristina es líder, sí, pero Bien, Dragani. Cristina es líder y además tiene el poder, las dos cosas, aunque no tenga
el sillón. Pero a lo que iba, lo importante de lo que señala Carlos Igual yo hablo de es un que hay un líder esquema. de un líder para el bien, no de un líder para el mal, ¿no? Hablo de, Bueno, de un líder que, claro, o sea, sí, Cristina es líder. No estoy hablando de ese tipo de liderazgo, justamente, estoy hablando de un liderazgo de que no me vendan el libro, o sea, para el bien común, Sí, pero chicos. ¿qué es el Alguien bien? que tenga ¿Pero qué ganas es de, el además de bien? ser estadista, ¿pero qué que es el tenga ganas bien? de que a la gente le vaya bien. ¿Qué es el bien y qué es el Estamos mal, todo el día Viviana? peleando, estamos todo el día discutiendo, El vamos a jefe hablar de de la la asociación educación. ilícita también es líder. Y no significa que sea hablar, líder. solo Yo creo que Sí, se totalmente. entendió igual lo que quise decir. No, ¿no? Igual me claramente. encanta que Sin duda. No, claro, no fui claro. clara con mi editorial. Para los 40 ladrones necesitas Alibaba. Está bien. Claro. Pero, No, digo, claro. entonces hay un modelo, Carlos, Juan, que Yo creo además que hay permite... nuevos liderazgos, que no son esos de lo que ustedes hablan. Cristina es un viejo liderazgo. Yo no encuentro nuevos líderes, pero creo, así como vos hablas de una redacción, yo creo que hoy, primero, creo humildemente que un nuevo líder es un tipo o una mina que laburan en equipo, básicamente. El líder que trabaja solo y que divide y reinarás, para mí no va más. No funciona. Digo, no, eso no funciona. Yo hablo de un líder, ojalá fuera un estadista, pero alguien que quiera el bien común, de verdad, que no juegue a dos... Bueno, es muy Pero difícil. tiene Ser que autoritario no tener- significa que seas líder, ¿no? Absolutamente. No, nada. por eso hablo del nuevo Pero- liderazgo, de los nuevos liderazgos. Chicos, el liderazgo, y esto Jorge vos lo has también estudiado, tiene que ver mucho con las condiciones singulares y particulares de un momento, de una época, de acontecimientos. Los liderazgos kirchneristas no hubiesen surgido nunca si no hubiésemos tenido la crisis Del 2001. Del 2001. Entonces ellos, y con la picardía, como hacían también... Hay un artículo de un colega que apareció hoy en el diario Mendoza. No, sí, que Voy a- hablaba de mi ex marido. Hablaba muy bien Lo porque decía contaste que hay vos. un Alberto. Yo no tengo problemas Para con mi todos ex marido. Yo soy de las que no tienen problemas con sus ex maridos. No, está bien, está bien, pero- Polongo, vos lo sabés. Él lo Sí. toma para ejemplificar concretamente qué pasó en Santa Cruz con cada uno de los gobernadores que fueron delegados por los Kirchner para que administrasen la provincia. Lo tenemos a Sergio Acevedo, una excelente persona, alguien que era docente y está como docente ahora en el sur. Los otros dos son más discutibles. Los trituraron. Este periodista que leí hoy, una columna en el diario de Mendoza, explica perfectamente, es el mismo juego que te hace ahora, que te dejan y después te obturan. Es un juego muy perverso. Carlitos, eso es algo bien característico de la historia argentina. Los grandes líderes no dejan sucesores, se los fagocitan. Por eso Perón dijo claramente, su sucesor, cada uno lleva una mochila de mariscal. Porque una cosa es cuando emerge el peronismo, y ahí necesitas, por el tipo de condiciones sociales, del propio Perón, todo lo que vos quieras, que hoy no podría darse de la misma manera. Hoy necesitas otro tipo de liderazgo, Por eso, transformacional. Coincido. Perdón, Perdón, veo que les encantó la editorial, Sí, pero tenemos que ir a vamos. otro tema. Sí, bueno. Sí, no, yo le Podemos- quería preguntar a Campolongo si estaba hablando del Perón de Argentina o el Perón de Estados No, Unidos. y tomando Ahora esto- tenés que hacer la Juan Domingo diferencia. Biden, Tomando esto que bueno. dice Carlos, No, yo quiero que lo claramente saquen no a hay SAC de líderes Estados hoy, Unidos Vivi. solo para preguntarle si hay repercusiones en Estados Unidos con Juan Domingo La gente Biden. haciendo Tomando lo la que vez. dice Carlos, claramente no hay líderes. Vos ves que afloran. Si afloran de manera muy Berlusconi. Eduardo, fue líder la en primera muy con- lenta, y eso no sirve para un momento de crisis. la como primera el que vive Chicos, la conclusión Argentina. habló liderazgo. Soria. Vamos a lo importante. Habló Soria. A ver. Y después de leer el tuit de Soria, también tengo el de Cafiero. Dijo Soria, el fallo de la Corte es una decisión política que lleva al límite del funcionamiento institucional, pero las consecuencias no son políticas, se miden en vidas. Antes de empezar con el debate, con la discusión, a conversar con Pablo Lanuse, con la mesa, a debatirlo, quiero que escuchen lo que decía hace muy poco tiempo Alberto Fernández sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es para pegarte un corchazo. Mirá. Creo yo que la Corte Suprema no es tribunal originario en las cuestiones de la ciudad, porque la ciudad es una ciudad autónoma, no tiene rango provincial, y la competencia originaria habla de conflictos entre provincias y nación. Bueno, acá decía otra cosa. La verdad que es muy difícil ser el terapeuta de Alberto Fernández. Es una contradicción tremenda. Te pido si me podés leer el tuit de Santiago Cafiero, que también, un poco atrevido, Santiago Cafiero tuiteó lo siguiente. Edu Bataglia, te escucho. Es lamentable que la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas. Es una discusión alejada de la realidad que las terapias intensivas. Dice, nosotros vamos a seguir priorizando la salud.
Lanuse, vamos a tener un mano a mano después, pero me gustaría hasta acá, ¿cómo la ves? La verdad que esto es una gran locura si no fuera que vivimos en este país y que esto está pasando en Argentina, ¿no? Mira, Viviana, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Creo que la reacción al fallo era previsible. ¿Qué iban a decir? Nos descubrieron. Qué bueno tener una corte que cumple con su rol constitucional. Es un gobierno que tiene un ADN autoritario, netamente autoritario, no actual, de Cristina Fernández de Kirchner. Soria vino a esto. Alberto Fernández, cuando se desprendió de su amiga, su ministra de Justicia, dijo, renunció porque no quiere hacer lo que hay que hacer ahora. Y hasta ahora hizo lo que yo le dije. O sea, el presidente dijo, ahora va a venir alguien a patear el tablero y hacer lo que quiere hacer Cristina, porque no es lo que él quiere hacer. La verdad que lo que dice Soria hoy es una demostración clara de el talibán que pusieron en el Ministerio de Justicia, que viene a consumar o a querer avanzar en el plan de impunidad y de venganza. Y sinceramente me parece que sería muy importante, más allá de una posible entendible bronca que les haya generado el fallo, que bajen la espuma, que lean de vuelta la Constitución si no la leen hace mucho, que refresquen el fallo y se van a dar cuenta que la Corte no hizo más que lo que dijimos todos el 14 de abril, cuando el presidente dictó ese DNU absolutamente inconstitucional porque avasalló la autonomía de la ciudad. Y la Corte hoy dice algo... decía otra cosa, ¿no? Digo, con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Digo, es muy difícil entenderlo, Alberto Fernández. Si tuvieras que describirlo, digo, más allá de lo obvio, digo, ¿quién es Alberto Fernández? Porque cada archivo que encontrás, este último de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo creo que o era candidato o ya era presidente, ya era presidente. Decía una cosa totalmente distinta a la que dice hoy. Digo, es muy difícil hablar con alguien que se contradice tanto. Digo, uno puede cometer un error y pedir disculpas, pero él lo decía, ¿no? Cuando decía que todo lo de Cristina era deplorable. A Ibarra no le hubiese dicho eso. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. En esa autocontradicción en la que incurre grotescamente, sin ponerse colorado, yo creo que aflora gran parte de su agresividad externa, cuando nos tilda de imbéciles, cuando no le puede decir lo que piensa, que sabemos lo que piensa o pensaba Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, al Instituto Patria. ¿Ustedes se lo imaginan, siguiendo el ejemplo de Carlos, se lo imaginan a Alberto Fernández agarrando al nuevo subsecretario de Energía diciéndole ahora te vas a convertir en líder porque Basualdo lo cambio, sale el 8 y entra... Ahora te convertís en héroe. Te convertís en héroe. Sí. No, es un... me da muchísima pena porque es el presidente de la República, a quien claramente no voté y estaba convencido que iba a hacer esto. No me tragué en ningún momento la careta de moderado, de que le iba a dominar a Cristina. Sabía que se venía esto. A ver, no porque lo dijimos muchos que esto iba a ocurrir. Entonces, ¿qué es Alberto Fernández? Es una triste realidad que nos está llevando a un precipicio mucho más allá de lo político. Esto que ocurrió con la educación fue un golpe de efecto de último momento para tapar el escándalo del fracaso de la vacunación. El 14 de abril el presidente metió el tema escolar para tapar el fracaso de la vacunación. Pero como diría mi abuela, le salió el tiro por la culata. No, porque dejamos de hablar de las vacunas. Dejamos de hablar del choreo de las vacunas. Inventaron, después que se afanaron las vacunas, inventaron el monitoreo de las vacunas. Ahora tienen dos problemas, porque digo, es una cortina de humo. Quisieron hacer una cortina de humo, pero tienen el vacunatorio VIP y además tienen lo de la educación presencial. No se habla mucho de eso. Necesitaríamos el monitoreo de las vacunas. Que nos den el listado de todos los que se la afanaron y de todos los que la recibieron contramano. El presidente, cuando anunció este último DNU que la Corte acaba de declarar inconstitucional, dijo que las 2 últimas semanas de abril se iban a cansar de vacunar. Sí, nos están vacunando, pero no digamos de la manera con primera y segunda dosis. Sí, pero todos los días se muere gente. Y no es culpa de la Corte Suprema de Justicia que se muera gente. Es culpa de este gobierno de inútiles que no se ocupó del tema con seriedad y profesionalidad. Subestimó la pandemia desde el primer día. Ginés nos dijo, no se preocupen, el virus acá no llega, estamos en verano. Es peor el dengue. Enseguida seguimos conversando y me voy al mano a mano con Pablo Lanuse. Interesante. Lo tenemos a Conrado Stoll, y además para presentarlo. Hola, Conrado, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, por esperarnos. ¿Cómo estás, Viviana? Y a todos los que están ahí también. Muy bien. La verdad que en un país
que uno ama, que uno tiene hijos, que uno quiere que le vaya bien. Pero el otro día, el fin de semana, Mansur, en Tucumán, el día de las restricciones, hizo una reunión, el 1 de mayo, revolvieron el locro. Sí. El periodista le dice, pero debido a las restricciones, le dice, Mansur, no se puede hacer una reunión. Y dice, no, es al aire libre. Y vos mirás la nota y están todos, claro, el locro lo hicieron en un patio, Sí. pero se los morfaron en un, Sí, en un lugar cerrado. El aire libre es algo que creyó Mansur cuando estaba diciendo que había distancia social. No, una cosa de loco, porque ya vimos lo que pasó con la primera comunión, pero digo, esto es Argentina, digo, es un país de locos. Vemos este tape, esto pasaba el 1 de mayo con Mansur, que además es sanitarista, es médico. Yo sé, dice, soy sanitarista. Vemos este tape, esta es la Argentina que tenemos que ver cómo la transformamos y ya le preguntamos todo acerca de en qué fase estamos, por ejemplo, a Conrado Stoll. Usted pidió justamente que la gente no se reúna por el Día del Trabajador, sin embargo se lo vio con mucha gente reunido, sin barbijo, en espacios cerrados. ¿Por qué? Primero, no fue un espacio cerrado. ¿Se vieron fotos? Sí, no fue un espacio cerrado. Obviamente todos los que conocemos y los que conocen Pampa Mayo saben que es un lugar rural, digamos, y estas reuniones, digamos, se dan en el marco de grandes extensiones, digamos, ¿no? Así Pero había que en mucha gente, o sea, es lo que el Sí, gobierno dice pero que no hay mucha que hacer. gente, pero todos muy separados. Lo que se ve es la foto en el cual se coincidió, pero yo como médico y como sanitarista obviamente sé muy bien, digamos, cuáles son los cuidados y cuáles son las recomendaciones y obviamente hemos cumplido con todos los protocolos. Si yo me hago un locro en mi casa, invito, no sé, 50 amigas, me viene a buscar la policía. O sea, ¿cómo? Yo no quiero repetir la nota, pero sí mostrarme el paño, porque así ya me voy a conversar con Conrado. Es una falta de respeto total lo que nos hacen, porque de verdad, ayer interrumpían una primera comunión el fin de semana con 9 chicos, la gente en Panamericana esperaba una locura, un desastre. Todos tratamos de respetar todo. Yo quiero saber qué es una restricción en serio, pero mostrame por favor, le pido al Dire, y ya me voy a Conrado, estas imágenes. Dice, estamos respetando el distanciamiento social que de ninguna manera se respeta, están todos encimados. ¿Por qué algunos se creen que tienen derechos que nosotros no tenemos? Son una casta especial, no lo sé. Porque La no verdad pasa- que da vergüenza, porque no pasa nada. Vivi, lo único que puede parar este tipo de Ay, cosas... mira el distanciamiento social que tienen allá, y te lo dice el gobernador, es un Claro. chiste. Y que el predio puede ser muy grande, pero el lugar donde Pero estuvieron mira reunidos cómo están, no están era un interior. a 2 metros. La justicia no hace nada, las fuerzas de seguridad no hacen nada. Lo único que puede parar esto en Tucumán son los mismos tucumanos la próxima elección, digamos. Y si no, que se Mira, dejen pero mira, pintar eso la dice cara. al aire libre comimos el locro. Es un chiste. A todo esto, más de 26.000 casos hoy, de las últimas 24 horas, una positividad que Igual, algunos perdón, ahí se alegran está- porque pará, baja. hay Sí. dos imágenes. Una que están al aire libre, pero están uno pegado. Acá están todos uno al lado arriba del otro. O sea, No yo se no lo puede puedo creer, hacer esto. Y no subir. se puede creer. Yo llego a hacer una foto así con mis. Que no se me ocurriría. Y la subo a Instagram y me viene a buscar la policía a mi casa con gendarmería. Y después adentro comiendo el locro. No sé en qué fase estamos, en qué fase están ellos. Y qué es una restricción de verdad. Porque ya que no hay vacunas, ¿cómo le va a Conrado Stoll? ¿Qué dice? Gracias por esperarnos. ¿Qué tal, Viana? Y como primer comentario, el gobernador ocupa un lugar de liderazgo, de alguna forma, por supuesto. Y déjame que diga algo de liderazgo en la pandemia. Fíjate que estos países liderados por mujeres, ¿qué resultado tuvieron? Que Mucho fue mejor. excelente en todos. ¿Y por qué eso, Conrado? Nueva ¿Por qué? Zelanda. ¿Por qué? Nueva Zelanda, enumerémoslo, Taiwán, Dinamarca, Alemania, Noruega, Islandia. Déjame que te diga la respuesta simplista. Alemania Las más o mujeres menos, se Stoll. sabe, y esto se aplica en los trabajos generales, en que tienen más perceptividad, más capacidad de percepción del otro y mayor empatía. Eso puede tener que ver, y se publicó un trabajo científico en que son unos pocos países, pero había una diferencia 11 significativa del manejo. 11. Mirá la contracara, Viviana. La contracara es, vos tenés en este momento en la India con Modi, un desastre, Rouhani en Irán, Erdogan en Turquía, AMLO en México, Trump cuando estaba en Estados Unidos, Bolsonaro, una catástrofe en Brasil, y Duterte en Filipinas. No es casualidad que un pésimo liderazgo, en este caso político, llevó todos esos países a tener un pésimo manejo. Así que hay una correlación en el tema del liderazgo que ustedes hablaban, realmente es muy importante. Fíjense el impacto también
en la ciencia, liderazgo científico con, por ejemplo, Fauci en Estados Unidos, callado por Trump y ahora resaltado por el presidente Biden con un país que en 2 meses dio vuelta la pandemia. Sí, ¿Cuándo perdón, Biden? Angela Merkel Sí. no es un ejemplo hoy por hoy y creo que Donald Trump cerró los acuerdos con las vacunas para que se luciera Juan Domingo Biden, ¿eh? Está muy bien lo que han dicho, Sí. pero no tomaría por ahí detalles, o sea, no nos juzguen por nuestros malos momentos. Trump, lo he dicho muchas veces, un presidente, yo soy norteamericano, he vivido muchos años allá Qué y bien voto dice allá. Trump, Pero doctor. Trump, Qué lujo tenerlo. Qué bien pronuncia todo. Pero bueno, pero no fue mi presidente ideal, pero he destacado Es en verdad muchas lo que notas dice. que el presidente Trump pagó $1.200 millones en julio para tener vacunas. Y la primera ministra Merkel ha cometido algún error. Alemania vacuna algo lentamente, pero el control para estar en Europa, que fue un polvorín, el de Alemania no ha sido algo que uno critique, como acabo de enumerar. Filipinas o Irán 11 o la mujeres, India ¿no? o Líderes. Brasil o México. Incomparable. Sí, lo incomparable. conversábamos Un con país Campolongo el difícil otro porque día. 80 millones de personas. Sí, 11 mujeres. Y el liderazgo de Alberto Fernández en plena pandemia, los primeros 2 meses fueron, creo que, de lo mejorcito. Y después, ¿qué pasó con el liderazgo de Alberto Fernández en la pandemia, Conrado? Bueno, tuvo gran popularidad, la más alta de imagen positiva al principio, porque se mostraba unido. No es divide y conquistarás. En este caso es unifica, une y conquistarás a la pandemia. Imposible dividido. Por eso daba los ejemplos del liderazgo. Con respecto a puntualmente, bueno, por supuesto que la escasez de testeo que se ha remarcado todo el tiempo, esa es una de las formas más universales para controlar una pandemia. Y haber comprado temprano, no nombremos a Trump, que tenía plata y buenos consejos. Y Pero el presidente se Piñera jugaba en las Chile, elecciones los también. uruguayos, y se jugaba las elecciones. Pero Uruguay y Chile también compraron tempranamente y tienen vacunas de calidad ideal, además de tener vacuna china. Nosotros el momento actual es, ustedes recién se preocupaban por los 26.000 infectados. El fin de semana y ayer hubo una disminución con respecto a los previos fines de semana y los previos lunes. Hay un descenso actual con serrucho. Para hoy sí subió y 25% la positividad. No fue un dato espectacular el de hoy. Para este viernes vamos a ver si se consolida un descenso, aunque sea lento. Pero les cuento cuál es la preocupación que tenemos que tener. La preocupación es que no tengamos una tercera ola, o sea, que empiece a descender esto lentamente y que ya cuando comience realmente el invierno, recuerden que hoy hicieron 13 grados a la mañana, cuando comience realmente el invierno, que no haya una tercera ola porque no tenemos suficiente gente vacunada y porque no hayamos aumentado el testeo. Esa tiene que ser la preocupación, prepararnos para el invierno. Y aparte hoy empezó el frío de verdad. ¿En qué fase estamos, doctor? Porque nos dicen fase Sarasa, no tenemos ni idea. Digo, hablando en serio, ¿en qué fase estamos? ¿En qué fase estamos? Porque todos nos lo dicen como por encima y al final somos siempre nosotros los que tenemos, cuando nos mandan a casa, nos quedamos en casa, si nos restringen las libertades, lo admitimos, lo hacemos, acatamos. Pero digo, si tuviera que decirnos en qué fase estamos, ¿en cuál sería? Viviana, pero vos lo dijiste bien. No le pongamos nombre, y si te gusta Sarasa, le podés poner ese nombre, es científicamente Fase apropiado. Sarasa. Estamos en la fase de un país que al tener un bajo testeo deja mucha gente infectada en la comunidad que sigue diseminando el virus. Herramientas, el testeo que hoy hicieron, 105.000 test, uno de los más altos en la historia del testeo de toda esta pandemia, podría llegar a 150.000, 200.000, 250.000 perfectamente e incorporar los test rápidos que se podían incorporar por millones si se aprueba. Y conseguir estas vacunas. Si la India controlara un poco su pandemia y empieza a producir de nuevo la AstraZeneca, Covishield se llama allí, si COVAX recibe las 500 millones de vacunas de Moderna que le han ofrecido y empieza a repartir a los países como nosotros, que somos los que calificamos para recibir de COVAX y le rechazamos las AstraZeneca que nos ofreció, o sea, si conseguimos más vacunas y aceleramos la vacunación, tenemos que tener un efecto, porque aún ahora, con solo el 2% de la población con vacunación completa, hay un efecto de vacunación. La gente de más edad se interna menos, hay menos muerte de esa gente y eso es lo que se notó en que se interna más gente joven. Entonces, ¿en qué fase? Estamos en una fase preocupante de un pico alto que llegó a 30.000 por día el 16 y 20 de abril, que parece estar descendiendo, un sistema de salud que siempre ha sido débil y que está más debilitado y con los médicos cansados
en que está al límite, no saturado, pero al límite y no tenemos que saturarlo, y con un testeo insuficiente y con una cantidad de vacunas insuficientes. Tenemos que reforzar todo esto para que en el invierno no tengamos esa tercera eventual ola que sí podría ser más preocupante que la actual. Doctor, perdón, ¿y en qué medida la Argentina puede crecer en unidades de terapia intensiva, en respiradores, en oxígeno, en las cosas que hoy nos agobian cuando se satura el sistema? Porque ya me veo que en julio estamos hablando de vuelta del porcentaje de saturación de las camas y demás. Entendiendo que las camas de terapia intensiva están siempre ocupadas todas, porque la gente por ahí se da la idea del 60% quiere decir que el 40% están vacías, siempre están todas llenas, pero sin pandemia el recambio de esas camas de los pacientes que salen y entran es más rápido, más corto. El problema actual es que muchas de esas camas, la mitad, a veces más, están llenas con pacientes con COVID que pasan muchos días, 20, 21 días promedio, internados ocupando esa cama de terapia intensiva. No creo que se pueda aumentar mucho más. Yo estoy particularmente en el Güemes, que ha tenido buena capacidad de aumento. De hecho, me han duplicado, yo tengo una unidad de accidente cerebrovascular que se ha transformado en una unidad multimodal, donde hasta COVID hemos internado, pero mucho más que lo que se ha hecho. Improbable, y aparte piensen esto, las camas aumentan y el médico, no aumentan los médicos, el médico tiene que atender el doble de pacientes. Claro. Hay un límite de cantidad de pacientes que un médico puede atender sin descuidar la atención de esos pacientes. O sea que por eso dije, el sistema de salud está al límite, no aguanta una ola más fuerte que esta. Pero que nos van a guardar mayo, junio, julio, agosto, o sea, no aguanta, pero digamos, si no hay vacunas, si no hay testeos, si no hacen las cosas bien, el único remedio que nos queda es que nos guarden. ¿Qué es una restricción selectiva en serio? No como la que vimos recién, comiendo locro, Panamericana desbordada, los hinchas de fútbol con bengalas. Digo, ¿qué es una restricción en serio, doctor? Porque si no consiguen nada de lo que se supone que han conseguido los países que han sido y que han resuelto de otra manera la pandemia, la verdad que si el único efecto es guardarnos en casa, la verdad que no vale. Porque además los líderes que tenemos, entre comillas, no estarían dando el ejemplo de ninguna manera. Sí. Estamos viendo mientras tanto cómo la gente viaja en Constitución ahora. Más 2 cortes de tránsito hoy a la mañana, rarísima con manifestación incluida. Por eso. ¿Se puede ser selectivo también para señalar qué está bien y qué está mal, doctor? Porque si no da la sensación que algunas cosas no se las puede combatir, como una movilización o un locro, entonces no se hace nada. Pero sí voy contra una ceremonia de comunión, claro, o contra alguien que está sin barbijo en la calle. Es que me están diciendo cosas de sentido común ustedes. No, Viviana, somos muy inteligentes. No, doctor, ¿y qué se aplica, digo, perdón, entonces en una pandemia? Si no es el sentido común. Somos 5-4 de copas, digamos. Le estamos diciendo con sentido común. ¿Esto nos puede explicar por qué la ministra de Salud y toda la gente que conforma ese gabinete de científicos no puede pensar con claridad lo que estamos diciendo nosotros? Que calculo que lo que pensamos nosotros lo piensa la mayoría de la gente que está en la casa, el que perdió el laburo, el que perdió la pyme, el que ahora está yéndose en Constitución amuchado porque tiene que llevar el morfi a la casa. Digo, ¿por qué razón la falta de empatía, justo hablábamos de eso al comienzo, la falta de empatía de estos líderes hace que no se den cuenta que realmente, primero, tienen que dar el ejemplo y segundo, que la gente es muy obediente, pero no se puede pedir más si ellos no van a dar más. Es obediente hasta cierto punto. Vivi, yo digo, este señor que quiere ser el papá de todos, ¿no? Sí, Alberto. Si no tiene respiradores, si no tiene vacunas, lo único que tiene es chancleta. Sí. No, doctor, ¿hay alguna otra, hay una tercera opción que pueda implementar el presidente que no sea estas 3, respirador, vacuna y si no chancleta? No alcanzan las cartas, pero yo también soy un 4 del palo que ustedes quieran. Pero de nuevo, he leído no, doctor, por y sé favor, que la restricción absoluta no funciona. La restricción absoluta no funciona. ¿Sabés dónde funciona la restricción absoluta? Cuando tenés 2 pacientes en una cama que se pasan la máscara de oxígeno de uno a otro o se muere la gente en la calle, como en la India. Ahí tenés que estar. Todo el mundo le está pidiendo a Modi que cierre el país, porque es la única forma de frenarlo. Ahora, toda diseminación que no llegue a esa barbaridad, por ejemplo la nuestra, no se soluciona con, como te digo, la herramienta de 1918 que es restringir. ¿Pero qué sería, por ejemplo? Pero una restricción seria, normal, digamos. Por ejemplo, el tema de las clases presenciales fue todo un debate. Hoy se terminó esta telenovela, en principio, de que si las clases presenciales sí, si no, si se contagiaban, si era la circulación, si era el transporte, si eran los niños, si eran los docentes. Digo, siempre estamos discutiendo todo lo superficial y nada de lo profundo. Y después encima tenemos que soportar como ciudadanos que se pelee el presidente con el jefe de gobierno de la ciudad. Un mamarracho. Uno siente que a ellos
no les importamos. Y si se van a guiar por las encuestas que le van dando mejor o peor, depende de la decisión que tomen, es injusto. Si usted fuera o si vos fueras, Conrado, ministro de Salud, digamos, ¿qué cosas dirías? Ponele que no de la Argentina si no querés involucrarte tanto, pero si fueras un ministro de Salud, no sé, de Uruguay, de un país de la región, ¿qué haces? 3 cosas que decís, hay que hacer esto. Una vos decís es vacunar, la otra es testear y la otra, ¿la gente sigue saliendo a trabajar si no perdió su trabajo todavía? Bueno, Uruguay. Tienen una diseminación viral tan fuerte como la nuestra. Fuimos tapa del New York Times con Uruguay el domingo porque son de los contagios más altos del mundo en este momento. Argentina y Uruguay. Sin embargo, ayer empezaron a abrir los colegios en Uruguay. Y Uruguay, el presidente, tiene una comisión de expertos que ¿sabés quiénes son? Son 3 nada más. No tenés que tener 20 ni 30. 3 personas, si no se diluye la autoridad. Y esas 3 personas son un investigador básico, un gastroenterólogo y un ingeniero, que coordinan un equipo de 50 personas. Entonces ahí tenés algo. Y después tenés la presencia del líder de la calle Pou que le pidió a la gente, por favor, escuchen, más allá de alguna restricción, porque yo sé que un bar es súper dispersador, lamento por lo que tienen un bar, eso no puede estar abierto. Pero también leí los trabajos científicos que sé que los colegios tienen que estar abiertos porque son diseminadores, pero muy levemente. Entonces yo miro a la ciudadanía y les digo, por favor, si usted no tiene que ir a comprar el remedio, si usted pudiera comprar toda la comida un día en la semana, les pido que durante 3 semanas solo salgan los que tienen que salir. Además, impongo o propongo algunas restricciones, como dijimos, inteligentes. Puede ser la nocturna, ya dije lo de los bares. Esa lo que pasa es que, doctor, ¿saben lo que no coincido con usted? Algunos lugares. Le digo de usted, de vos. Yo no voy al bar, digamos. Yo no voy al bar porque no lo necesito, pero pienso, para mí sería una distracción ir a un bar. Ahora, para el dueño del bar es su vida. Entonces es muy difícil pensar qué es esencial y qué no. Porque la verdad que yo vaya con mi hija o con una amiga a tomarme un whisky a la noche, o sea, no es esencial. Pero para ese señor que tiene un bar y que tiene una esposa, hijos, empleados... Está esperando que vos vayas. Es esencial y está esperando que yo vaya. Entonces digo, es muy difícil decir quién es esencial y quién no. Pero te contesto, Viviana, te contesto. Es durísimo. Pero yo te contesto. Hay una respuesta, obvio. Empatizo y me solidarizo con el señor del bar. Pero vos me dijiste si yo hubiera sido ministro de Salud en Uruguay, me dijiste. Sí, entonces, ¿sabes lo que te contesto? Sí. Viviana, no hay que cerrar los bares, porque ¿sabes qué? Tenemos testeo desde el principio del 2020 porque hicimos nuestra propia PCR, la descentralizamos, no la hicimos solamente en Montevideo, la hicimos en todo el país y fuimos uno de los mejores testeadores del mundo. Segundo, Viviana, nos acordamos temprano en el 2020 que había que comprar vacunas, así que compramos de Pfizer y de Sinovac y vamos a tener vacunada una alta proporción de la población como la están teniendo. Entonces, Viviana, yo no tendría que estar en la desagradable situación de que no tengo testeo, ni tengo vacunas y tenés que proponer cerrar los bares aunque sea 2 o 3 semanas porque es el lugar donde se disemina y no tenés las otras herramientas que tendrías que tener para controlar la pandemia. Esa es la realidad. Por eso lo digo, pero claro que estoy de acuerdo con ustedes. Doctor, lo votamos para ministro de Salud de Uruguay. Sí, no, a mí él tocó 2 o 3 puntos. Doctor, buenas tardes. Usted es investigador en neurología, es especialista en eso. Y para los que admitimos una concepción psicosomática del ser humano, sabemos que en el cerebro, como en otros órganos, hablan los síntomas de la época. Yo quiero que, y usted mencionó que en Uruguay, por ejemplo, no había nadie que asistiese en salud mental. ¿Qué es lo que usted está observando empíricamente, concretamente, en la relación entre accidente cerebrovascular, por llamarlo de alguna manera, y lo que genera la angustia, la ansiedad, la situación de excepcionalidad del coronavirus? En lo anecdótico personal, obviamente una abundancia de eso, un exceso que no hemos visto antes, pero mejor les cito un trabajo. 280.000 personas evaluadas, 1 de cada 3, el 30% tenían una de esas 2 opciones que están muy unidas y es lo que hacemos nosotros. La mente, que es la ansiedad, la angustia, la depresión, el insomnio, el aumento de recetas y de consultas infinito que ha ocurrido en esta pandemia, y el cerebro en sí, con enfermedades concretas que pueden ser desde la ACV que nombraba recién por el aumento de trombosis con el COVID-19 hasta inflamación de los nervios y otros trastornos como la niebla que altera la concentración y la memoria de las personas. O sea que
1 de cada 3 personas en un estudio que se hizo específicamente para esto, en casi 300.000, tenían un problema que era psiquiátrico o neurológico. Vamos a terminar todo No, mal. pero a ver, doctor, está seguimos describiendo lo que está pasando. Es como que digan, están faltando vacunas. Sí, ya sé, bueno, hay que traer más vacunas. No hacemos los test necesarios. 105.000, nos ponemos orgullosos, pero es un solo día. A ver, trabajadores de supermercados, repositores y demás, colectiveros, camioneros, son todos los que reclaman ser esenciales. Digo, si no aparecen las vacunas, van a seguir reclamando y vamos a seguir describiendo que también piden los funebreros, los judiciales, autoridades de mesa, registro civil automotor, gente que no paró ni un día desde el 20 de marzo del año pasado. Entonces, mientras el mundo habla de aerosoles y comprimidos, en lugar de 2 dosis, nosotros seguimos hablando de las vacunas que estamos esperando. La pregunta es, con 9 millones de vacunados con 1 dosis, ¿cuándo alcanzamos una nueva realidad, un poco de tranquilidad? ¿O vamos a estar entrando y saliendo de fase? Entonces, contestemos. Sí. No importa que yo diga 15 millones, 20 millones de vacunados si no los podemos tener. La pregunta es, aparte de esta negociación que se inició con Pfizer y que no sabemos cómo va, y lo que espero es que llegue el contrato y lo firmen sin leerlo, la verdad. Pero queremos saber qué iniciativa se tuvo con Johnson & Johnson, qué iniciativa con Novavax, con Moderna, con CureVac de Alemania, con todas esas otras vacunas, con todas las opciones, con COVAX de nuevo. COVAX, sabemos que están cortos de vacunas. Nos habían ofrecido y las rechazamos. Pueden volver a ofrecernos. ¿Podemos ¿Por qué tener de ustedes? rechazamos? ¿Por qué rechazamos? ¿Qué se Porque pidió lo que a ofrecían cambio? era AstraZeneca. Somos pobres, no tenemos vacunas. Para que diga firmo sin leer, para que diga firmo sin leer el doctor. Doctor, volvemos al punto inicial. Buenas tardes. La falta de vacunas tiene directa relación con la orfandad de la figura presidencial, con esa falta de liderazgo. ¿Qué considera usted? Primero le contesto a Viviana que COVAX nos ofreció AstraZeneca y el país pensó que íbamos a producir. De hecho, se hizo el principio activo abundantemente, pero llegó a México. México estaba embargado. Estados Unidos se quedó con todos los frascos, con todas las tapitas de plástico, las bolsas, los filtros para hacer vacunas. Y entonces, por eso no se pudo terminar. Pensábamos que íbamos a tener millones producidas en la Argentina, le rechazamos a COVAX y nos quedamos sin las argentinas. Y además la India tuvo una pandemia descontrolada y no tenemos la de la India. Para contestar a otra pregunta, no puedo decir del presidente, pero el presidente tiene que tener consejo. Y el consejo científico es el que le tiene que decir, señor presidente, no sé, en julio pasado, agosto, tenemos que comprar todas las vacunas posibles, romper el chanchito y aunque sean caras, comprarlas. Y cara pero bueno es una buena combinación. Pero nosotros no compramos por falta de plata. Cara pero no óptima. Pero nosotros no compramos, digo, hay 8 palos 200 que están haciendo la cocina nueva en casa de gobierno. Calculo que plata no nos falta, o sea... me parece que hay otra cosa. Pero el gobierno anunció un acuerdo por 60 millones de dosis. No hubo planificación, pensaron, o sea, quisieron hacer un negocio entre ellos, por algo no está Ginés, digo. La verdad que yo calculo que no es porque no había plata. Y había un preacuerdo. Que de camarillas, porque no es una sola. Por eso, son doctor, camarillas que yo se dudo que disputan. haya sido Pero por los acuerdos plata. son por 60 millones de dosis. Esto es oficial. Había un es decir, preacuerdo con 22 millones de AstraZeneca, Pero vos 20 decís que no hay millones de vacunas Sputnik. Pero perdón, la pregunta sería, ¿no hay vacunas por corrupción o por falta de planificación? Porque la verdad que me parece que, o sea, ¿qué me dice? ¿Qué me dice, doctor? Porque la verdad no me suena que no tengamos plata. Plata siempre hay acá. Siempre hay. No, aparte Viviana, cualquier precio es barato cuando comparás con las consecuencias de una pandemia. Con 65.000 muertes o 70.000 muertes, cualquier precio era barato. Eso no, el punto no es el precio, yo no puedo decir el costo, yo no puedo decir realmente qué razón hubo para... Y 105.000 les digo, no, yo no estoy contento con 105.000. Es de los más altos que ha habido, pero tenía que testearse 300.000, 400.000 por día. Si testeáramos como Reino Unido, como Dinamarca, tendríamos que hacer 2 millones de test por día. Pero yo no digo eso, porque sé que no somos Reino Unido ni Dinamarca, ni me pretendo comparar. Pero los test, por de ejemplo, ¿se pueden comprar en las 400.000 farmacias por como en día. Estados Unidos, que te tiran los test en las farmacias como un EVA-test, como un test de embarazo, que creo que hasta inclusive es más o menos lo mismo, ¿no? Saliva, una rayita, 2 rayitas, tenés, no tenés, una cosa así, Conrado. Viviana, vos no lo sabés, pero cuando salió el EVA-test,
toda la corporación ginecológica salió en contra de decir, no, las mujeres no pueden hacer un diagnóstico tan importante como el embarazo. Esa era yo, que yo no podía creer que estaba embarazada con un cosito que mojaba en pis. Era una... Aparte de mí salió una muy rosa y la otra muy clarita y yo dije, no estoy. Mientras mis perras me movían y yo estaba así con el vasito ese que era una... Encima primero lo sumergí mucho para que me dijera que estaba recontra embarazada y decía, no, más arriba. Pero digo, así es como es el testeo, como tipo el del embarazo. Saliva. Hay dos, el de la PCR clásico, que es el que hacen 100.000, 80.000, 70.000 por día y que es el que digo que va a aumentar a 300.000. Y está este nuevo que ya se vende en Estados Unidos, en cualquier farmacia, vas y te lo compras, lo están usando en Alemania. En el Reino Unido te lo mandan sin costo a tu casa. Y en los países nórdicos los chicos se lo hacen en el colegio cuando entran a la mañana. Ellos se meten en la nariz y se hacen el test rápido de antígeno que en 3 minutos te dice si estás contagiando o no. Ahora, ese doctor, es el que tendría también que entrar al mercado. Ya me voy enseguida, Pablo. Ya estamos en la prehistoria, espera. No, claro. Estamos en la prehistoria de la pandemia. Claro, porque, digamos, tenemos no el diario del lunes, el del martes, el del jueves, todas las ediciones, matutino, vespertino. Tenemos todo y nosotros estamos como... o sea, estamos en la era de... la verdad que da entre vergüenza ajena, da mucha bronca, mucha bronca, realmente da mucha bronca. Porque uno es un privilegiado, por suerte, pero la verdad que la gente que la está pasando y que la pasó muy mal y que encima le dicen no hay oxígeno, no hay cama, no hay respirador, no hay esto, no hay esto, no hay esto... recién hablábamos de que vamos a terminar todos mucho más locos de lo que estamos. Realmente lo que se está ocasionando es un horror, de verdad, porque sinceramente teníamos el diario del lunes. Yo quiero volver... Y yo insisto, perdón, para mí por falta de plata claramente no es, porque la plata siempre aparece en todos lados. No es falta de dinero. Doctor, yo quiero volver a la cuestión de los costos psicológicos que va a tener esto. Tras la crisis del 2001, muchos analizaron el impacto económico, el impacto político, y nadie habló, o yo no vi nada por lo menos, nadie habló de cuáles fueron los costos psicológicos que eso dejó. A ver si nos puede dar un apunte sobre eso y la comparación respecto de lo que nos va a quedar ahora. ¿Va a ser igual, peor, mejor? Voy a eso en un segundo. Con respecto a lo que decía Viviana recién. Qué suerte que hay alguien que se acuerda de lo que yo pregunté. Le digo, no me pasa hace un montón. No, las dos cosas. Un genio, doctor. Con respecto al diario del lunes, sí. Nadie pretende que con el diario del lunes, que lo tuvimos siempre, y fue el del lunes bien temprano, como decías, porque primero en Oriente, después en Europa, Estados Unidos, es como que estaba muy avisado. Sí. Pero nadie pretende que manejáramos esto como Australia, pero como Chile y Uruguay lo podríamos haber manejado, porque es muy complejo, ¿eh? No minimicemos, claro, que es muy complejo manejar una pandemia, son infinitas variables, pero como Chile y Uruguay lo podríamos haber hecho. Yendo al costo mental, está la crisis financiera de los 20, que en Estados Unidos se estudió, están las guerras, son cosas comparables. Y en un porcentaje de la población que puede ser alto, puede llegar hasta cerca del 10%, puede quedar lo que se llama síndrome de estrés postraumático, en que la gente queda con un trastorno de ansiedad que puede ser crónico. Y los chicos, y a los niños, Conrado, ¿cómo le pega esto a las criaturas? Curiosamente, paradójicamente, los chicos que sabemos que son más flexibles, los chicos aprenden, nosotros no aprendemos, el adulto no aprende, los chicos aprenden cosas. Sin embargo, para esto el golpe es mayor. Me parece que una comparación no exacta, pero piensen ustedes las personas que estaban trabajando cerca, en la zona de las Torres Gemelas cuando ocurrió la caída de las Torres Gemelas. Toda esa gente, no digo los que estaban en el edificio y sus parientes inmediatos y que obviamente o murieron o tenían el shock de que perdieron familiares o amigos queridos. Los que estaban cerca nada más, un porcentaje importante ha quedado con un trastorno crónico. Ahí tenés un ejemplo, expandilo, y hay un porcentaje de la población que va a quedar afectado. O sea, ninguno de nosotros nos vamos a olvidar nunca en el resto de nuestras vidas de esto. Y no pasa con muchas cosas en la historia que uno vive de vida propia, de un evento tan marcador. Así que sí, la carga de salud mental probablemente sea significativa y, por supuesto, como siempre, hay una gran discriminación de esta pandemia. Mucho más en la gente vulnerable. O sea, ¿qué porcentaje de gente vulnerable de bajo nivel socioeconómico murió? La inmensa mayoría. Acaban de hacer un estudio en el Reino Unido y vieron que en una clínica donde la gente se iba a revisar ahora por salud, en febrero lo hicieron, vieron que la gente de raza blanca, el 40% estaban vacunados. Y los que no eran de raza blanca, de la que fuera, los que no eran, el 20% estaban vacunados.
Hay una discriminación absoluta en todo el planeta, es triste, pero es Doctor, la realidad. disculpe, Así por que la va a manera en sufrir la que más la gente por más la manera en la vulnerable. que se viaja, por la cantidad de fiestas clandestinas, por los reclamos que hay con marchas que no tienen distancia social y nada, ¿es creíble que haya 12.000 casos en la provincia y 3.000 casos en la ciudad en las últimas horas? O en realidad, la pregunta es, ¿cuántos casos hay realmente de coronavirus positivos por día? Bueno, eso sí puedo contestar. No, la realidad yo no sé lo que... No puedo contestar sobre eso, pero sí sabemos que en los lugares que cuentan o que hacen un testeo bastante bueno, ¿y cómo se sabe eso? Cuando la positividad es baja. Si la positividad es 8%, 7%... Pero la ¿por cuánto diseminación es multiplicamos los importante, casos que pero se conocemos, sabe- los casos reportados? Bueno, por eso iba a decir, en esos países que hay buen testeo, multiplicás por 4. Creo que es razonable decir multiplicar por 6 en la Argentina. Digamos, por lo menos es 6 veces más. Y ahí lo estás viendo, la positividad que ustedes me nombraron hace un rato. 25% de positividad te está diciendo claramente que un número enorme de personas infectadas no están siendo aisladas fuera de la comunidad y siguen contagiando. Me quedé pensando, más allá de que son más chiquitos, que Uruguay se manejan con 3 personas, ¿no? Acá hay un montón. El fin de semana me mandaban a infectólogos del gabinete que ni siquiera quiero mostrarlas porque no es el caso, en barcos, con amigos, sin barbijos, todos juntos, gente que allegadísima al presidente. Digamos, por burros nos está pasando esto, y perdón por la palabra, es por burros que nos pasa todo esto, porque no, digamos, nos rodeamos de gente que no sabe. Digo, yo si pierdo con un equipo, bueno, si no, a mí si me va mal este año con este equipo y yo no funciono como conductora, ni siquiera esperan el año que viene, ya me cambiaron. Si las cosas no salieron bien, digamos, ¿por qué hay que seguir dándole oportunidades a la gente que está jugando con nuestra salud mental, física, emocional? Porque digo, somos cuerpos emocionales, o sea, llega un momento que la verdad, la angustia, la tristeza, la depresión, los suicidios, digo, son un montón de cosas las que están pasando. ¿Es por burros? ¿Es por ignorantes? ¿Se rodearon mal? Bueno, no usaría esas palabras. No, pero ya sé que digamos, usted no déjame la que diga usaría. una mala palabra a esta hora. No, pero te voy a decir una grosería a esta hora en la televisión, que es: no nos caracterizamos por usar la meritocracia, que es hasta una mala palabra. Entonces, digamos, resumilo en eso. Si no hay meritocracia, es improbable que las cosas salgan bien, en lo que sea. En la selección de un país de fútbol van los mejores. Ahí nadie va a discutir. No hay chance de que vaya, con todo respeto lo digo, el jugador de la división inferior de Mandillú. Va a ir el mejor. Bueno, si no hace lo mismo en todo el resto de las actividades de un país, no tenés instituciones, no tenés nada. Y te aclaro algo, Viviana, importante. No minimicemos el éxito de Uruguay porque sean pocos. Lugares muy chicos. Mirá los lugares con mayor mortalidad del mundo. No, pero aparte San lo escuché en la calle. Andorra, lo Macedonia del entrevisté. Norte. Israel. Entrevisté el año pasado a la calle Pou. Y la calle Pou me decía, Viviana, o sea, yo confío en mi pueblo. La calle Pou empoderó al ciudadano. Sí. Tiene el ciudadano derechos y obligaciones. Digo, acá no nos empodera. Acá anda a casa, metete en tu casa. No, la calle Pou los empoderó. Y dijo, el tipo que hacía la changa, que la siga haciendo. Y cuando sintió que la escuela había que cerrarla, la cerró. Tengo familia en Uruguay. Tengo clarísimo el tema de los chicos en el colegio. 2, si no tiene un hermano para presentarme, porque la verdad que usted es genial. Debe ser buen Como marido, Gregory doctor. Peck. Si tiene un hermano o un primo lejano. Ideal para la pandemia. No, Y y si es la doctor, segunda, mejor. no, y la segunda y tercera diría, no, es Conrado. Nunca lo llamaron del gobierno para que se reúna el presidente, el gabinete. Nunca lo llamó a Conrado Stoll. Conrado, vení, te tomamos un café y conversamos acerca de qué nos podés decir acerca de esta pandemia, orientarnos algo. He conversado con algunas personas del gobierno y el año pasado, lo que puedo decir importante, hablábamos de la meritocracia, una alta personalidad del Ministerio de Salud recibió el ofrecimiento de por ahí un grupo de personas que pretendíamos payasa ayudar, Filomena. y la respuesta fue, no, acá lo que nos sobra es inteligencia, literalmente, la tengo grabada. Fue una muy Soberbia alta se llama rango eso, en 2 el puntos Ministerio de soberbia. Salud. Conrado, Pero bueno, un placer. No, y al revés, con humildad se controla esto. Les agradezco muchísimo a ustedes el llamado. Por eso, un placer. Muchísimas gracias. Conrado Stoll, la verdad que un lujo. La única que no contestó fue la de si tenía un hermano o un primo. No, claro. Ahora, Pero debe ser buen marido porque, viste, no es un tipo No, que vos por le eso podés le decir, dije nunca me hermano, escuchás. primo segundo, ahí está. No le puedes decir Perdón, nunca me para escuchás. cerrar, ¿tiene un Lo de buen hermano marido- soltero, viudo, algo? Un primo lejano? No, ya Un contesté que vecino. tengo un hermano. Que ya está inmunizado. Y lo de buen marido, el buen marido hay que preguntárselo a mi mujer.
Seguro es un buen marido. Gracias, Conrado, un placer. Bueno, me voy, pero estoy por cambiarle lo del anuncio. ¿Vamos con lo de el Alberto contradictorio o vamos con lo que dijo Cristina hoy? Estoy en duda. Sí, vamos con Cristina porque pidió la nulidad de la causa por el memorándum y la verdad que ya me quiero meter de fondo, nos estuvo esperando, pero viste cómo es el rating. No tengo el usted y el vos a pleno. A mí me pasa lo mismo. A usted le pasa lo mismo. Sí, sí, a usted ya. Todo el tiempo. Usted todo el tiempo no sabe ya ni lo que nos está diciendo. Juan Domingo. Vamos a Cristina. Ahora vamos a usted. Vamos a ir a Cristina porque pidió la nulidad por esta causa por la que será juzgada memorándum con Irán. Es un tema que nadie mejor que la anuncie, que está invitado hace ya mucho tiempo para hablar de esto. La vemos a Cristina, la escuchamos. Hace pocos días, y luego de años de silencio, tomaron estado público los encuentros secretos en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada entre Mauricio Macri y los jueces de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Pese a los múltiples intentos del macrismo y de los propios jueces para ocultarlo, finalmente salió a la luz la escandalosa complicidad de las más altas jerarquías del Poder Judicial con Mauricio Macri para perpetrar su plan de persecución político-judicial a dirigentes opositores. La justicia tiene que, en un punto, ser inaccesible. Los jueces tendrían que todos tener su vida familiar, social, separada del mundo del poder. Y no confluir y compartir comidas. Porque ese es el rol de no ser simpáticos. Sin juez mantiene reuniones con el presidente de la Nación y al mismo tiempo interviene y decide en una causa sobre la que el mismo presidente de la Nación está interesado según surge de sus manifestaciones públicas, ¿puede realmente ese juez ser independiente e imparcial? Claramente no. La causa del memorándum es, sin lugar a duda, uno de los procesos judiciales más escandalosos de nuestra historia. En este proceso, los jueces Hornos y Borinsky tomaron una participación decisiva, sin la cual la persecución no hubiera sido posible. La falta de independencia e imparcialidad con la que se desempeñaron en esta causa, violando además las garantías del juez natural, determina la nulidad de todas sus decisiones. Ya es hora de terminar con esta injusticia que causó tanto daño. Gracias por esperarnos, Pablo. No, por favor. Esto duró 5 minutos, sóplenme, chicos, 5 minutos, ¿cuántos? 5:40, casi 6 minutos, lo subía la vicepresidenta a sus redes sociales hoy. ¿Qué tenés para decirnos de esta injusticia? ¿De qué injusticia? ¿Del contenido del video? Sí. Ah. No, sí, claro. No, a ver, es más de lo que ya estamos escuchando. A ver, el gobierno, Cristina, el presidente, están socavando gravemente la vigencia de la República. Están queriendo cuestionar a un gobierno democrático, a todos los actos republicanos de un gobierno democrático del 10 de diciembre del 2015 al 9 de diciembre del 2019 para buscar su impunidad. No existía en la Argentina el lawfare. Pero es contundente. Necesitaría tal vez 3 programas para poderte destrozar todo el invento que hay detrás de esta gran mentira y de este gran relato. Uno de esos es lo que acaban de decir. Dicen que los encuentros fueron secretos. ¿Sabes cómo se conocieron los encuentros de 2 jueces con el presidente de la Nación? Porque estaban en los registros públicos. ¿Sabes por qué no se pudo reconstruir quién se reunió con Cristina los días previos a que asesinaran al fiscal Nisman? No pudimos saberlo en la causa porque casualmente se incendiaron los registros de la agenda presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se incendiaron? Sí, vinieron a declarar los bomberos a la causa de la muerte de Nisman y dijeron que fue un incendio un domingo a la tarde en la casa de gobierno. La agenda presidencial estaba en un cuartucho abajo de unos cables donde casualmente hubo un cortocircuito. Dicen que apagaron el incendio y el bombero dice que él no cree haber destruido todo. Sin embargo, la respuesta fue: no podemos enviar nada. Esa es la diferencia de un gobierno que busca impunidad e inventa el lawfare y el otro que no tiene, tal vez hasta peca de ingenuo y no tiene nada que ocultar. Dice que iban a jugar al pádel con Mauricio Macri Olivo. Pero mira, el que lo dijo perfecto y sin pelos en la lengua es el juez Recondo. Nadie puede dudar de la vocación democrática del juez Recondo, hoy integrante del Consejo de la Magistratura. Carlos Meirá creo que fue secretario de Justicia en el gobierno de Alfonsín. Nadie puede negar su vocación democrática, nadie puede negar su condición de juez imparcial. Y cuando llegó
el disparate de una nueva denuncia del diputado Tailade, creo, y Soria, con este hallazgo que quieren pintar de terrorífico, Recondo dijo, a ver, muchachos, yo también me reuní con ministros. El tema está en dónde me reúno y qué hablo. No nos rasguemos las vestiduras, porque entonces estamos creyendo que reunirte con un presidente siempre es un acto ilícito. Hay un viejo dicho que dice que uno es como mal piensa. Si los kirchneristas piensan eso, será porque tienen algunos trapos sucios que están haciendo una proyección personal de lo que ellos creen que todos hacen. Y no es así. La causa del memorándum con Irán necesita ir a juicio oral. Contásela a la gente que no la sabe. Hay mucha gente que tal vez no sabe de qué se trata el memorándum con Irán. Fue la denuncia que hizo el fiscal Nisman el 14 de enero del 2015 que le provocó que lo asesinaran 4 días después, horas a que él fuera a hablar al Congreso de la Nación. Está probado que no fue un suicidio, está probado que fue investigado la muerte del fiscal Nisman por una fiscal incompetente que lo único que quiso hacer fue demostrar el no suicidio. La famosa frase, lamentablemente no encontramos pólvora en las manos. Viviana Fein, que es la que ahora se vacunó. Sí. Todo el derecho del mundo a vacunarse. Alberto le agradeció. ¿Pero qué hace agradeciéndole al presidente? Que le agradezca a todos los ciudadanos que pagamos impuestos en el peor de los casos. El presidente no hizo más que comprar vacunas. Entonces, Alberto Nisman demostró con su denuncia que detrás del pacto del memorándum con Irán había un claro fin espurio, como el mismo memorándum lo exhibe. El memorándum fue otra clara brutalidad de atropello e intromisión de Cristina Fernández de Kirchner en una causa en trámite que era donde hizo un cambio. A ver, quiero en esto ser honesto. Néstor Kirchner había hecho del reclamo internacional a la República Islámica de Irán para que entregue a los responsables de la voladura de la AMIA, que fue el peor atentado terrorista internacional que sufrió la Argentina, hizo una constante desde el año 2005, si no me acuerdo mal, 2005 creo, 2004, hasta que Cristina Fernández de Kirchner le da instrucciones al canciller Timmermans para que negocie con los iraníes. Firmaron el memorándum con Irán el día de la Shoah. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de no rendirse hasta con eso. Y el fiscal Nisman los denunció. Horas y horas y horas y horas de intervenciones telefónicas. Y un juez como Daniel Rafecas lo desestimó de entrada donde tenía. Desestimarlo, le explico a la sociedad. Una persona va y denuncia algo, el juez le tiene que preguntar a un fiscal si ese algo es delito y si se tiene que investigar. Bueno, hubo un fiscal que fue el fiscal Polichita que pidió 55 medidas de prueba para hacer, no una, no dos, 55 medidas de prueba. El juez Rafecas, hoy candidato a procurador de este gobierno, el 28 de febrero desestimó la denuncia por inexistencia de delito con un grave error y un yerro que demuestra que esa resolución se escribió antes y tal vez en otro lado. Terminaba diciendo, habilítese la feria judicial para la notificación. La feria judicial va del 1 de enero al 31 de enero. La resolución salió el 28 de febrero. Semejante causa, ya asesinado el fiscal Nisman, no leyó donde pone la firma el juez Rafecas que estaba ocurriendo eso, y sacó la resolución apresuradamente, atacando la memoria falsamente del fiscal Nisman para presentar esa doble... Es muy loco, porque no sé qué palabra ponerle, porque todavía el tema de Nisman es un tema que te revuelve las tripas. Ahí estábamos viendo a la fiscal Viviana Fein, estoy muy feliz, un momento inolvidable, gracias a Argentina, gracias Alberto, las vacunas que compramos todos. Pero en el tape que poníamos de arranque, el presidente Alberto Fernández pensaba, sí, buscámelo, pensaba de lo que estás contando de Nisman, lo que estás diciendo vos. Lo dijo varias veces, sí. Que se había encontrado con él en un, no sé, en un kiosco ahí en Puerto cuando Madero. Alberto era opositor a Cristina, decía esto de Cristina y de Nisman, por ejemplo. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso,
Son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia. Es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Bueno, todo lo que hizo Cristina en materia judicial para Alberto Fernández era deplorable, hablaba de Nisman, del memorándum y de todo lo que ya sabemos. Es muy desquiciante tener un presidente que pensaba eso y ahora dice otra cosa. Ahora vamos a poner los tweets de Cristina hoy hablando de lo que falló la Corte, del fallo de la Corte, ahí lo tenemos. Pero cuando ves a ese Alberto diciendo eso, Pablo, ¿qué te pasa? Habría que preguntarle a Alberto qué le pasa. Yo conocí a ese Alberto. No porque dijera ahí algo que me resultaba... ¿Te llevabas bien con ese Alberto? Yo tengo... A ver, hace un año que no me chateo con el presidente. Abril del año pasado interrumpimos nuestra conversación. Sí. Pero Te sí. preguntaría por qué. No, porque yo, a diferencia de él, no ventilo las conversaciones privadas. Okay. Él además las inventa, pero quiero decir, yo por lo menos eso lo respeto. Así me educaron mis viejos. Él es el presidente de la Nación, además. Ahora, Alberto era un tipo que sería deshonesto si no lo reconociera, que era agradable escucharlo, era atractivo escucharlo, tenía comienzo, desarrollo, fin, era docente hablando. Hoy tartamudea, hasta en mensajes grabados, se queda y arranca. No le está llegando, no sé. ¿Y eso a qué crees que se debe? Que yo creo que está groggy. No quiero apropiarme de Dualde, lo dije creo que simultáneamente con él en un programa de otro canal. ¿Y a qué te referís? Porque yo cuando le entrevisté a Dualde me lo repitió, me lo volvió a decir, me dijo, bueno, no quiero ampliar, pero me dijo, lo estoy viendo muy mal al presidente. Cuando decís que lo ves así, ¿por qué? A ver, ¿Es salud? ¿Es...? A ver, hubo un caso previo. Hubo una sola persona, creo yo, en la Argentina que desde que iba a Jardín de Infantes dijo ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Presidente de la República, que creo que fue Fernando de la Rúa. Tipo que pasó por todos los cargos, creo que ocupó todos los cargos políticos. Concejal, diputado, senador, jefe de gobierno de la ciudad. Todo. Llegó a presidente de la Nación. Sí. Un tipo que escribía libros de derecho, una cabeza que tenía lucidez, tenía pluma. Y fue otro que de golpe porrazo quedó en babia, quedó desconectado. Creo que es lo que hablaban al comienzo, o vos, creo que lo dijiste vos. Si el líder es aquel que está en contacto con la realidad, yo no sé si es el fenómeno helicóptero, la soberbia, escuchar las espuelas de los granaderos todas las mañanas cuando se te cuadran cuando entras a la Casa Rosada, si te crees la alfombra roja, si te crees alguien especial. Obviamente para estar ahí tenés que ser alguien especial. ¿Sí? Porque yo creo que hasta para eso tiene que haber meritocracia. Claramente no la hay. Porque estamos lejos de un estadista, estamos lejos de un líder, estamos lejos de tal vez la mejor versión de Alberto Fernández que tal vez le podría haber generado algo positivo a la República Argentina. Hoy estamos con un presidente que está en otra sintonía. Shock, está con un nivel de agresividad impresionante, está con un nivel de intolerancia importante, la culpa siempre la tiene el otro. Es sorprendente que siendo porteño odie y destile el resentimiento a los porteños. Ahora, ni él ni Cristina se privan de vivir en los lugares más paquetes Puerto de la Madero, capital federal. Recoleta. No van a vivir al profundo de La Matanza, que ellos gobiernan desde el 10 de diciembre de 1983 y es un barrio privado de luz, de agua, de bienestar, ¿sí? No van ahí. Claramente ahí no hay agua, no para los helechos, no hay agua para la gente ahí.
Ahora, ¿qué hace este gobierno en todo? Ayer abajo. veía como en Quilmes desbordaban las cloacas, estaba todo lleno de mierda. Te juro que decías, entonces, ¿qué eligen los votantes? Porque si a vos te rebalsan de mierda las cloacas, y perdón la guarangada, pero es así, sin cloacas, sin agua potable, digamos, a esa gente, ¿qué le puede importar el COVID? Entre comillas, digo, si tiene un COVID todos los días, si tu hijo no toma agua potable, si no tenés un baño decente, si no tenés no comés todos los días, no tenés las 4 comidas ni 2, digo, ¿qué se vota cuando se vota? Eso habría que preguntarle a Jorge. Sí, pero lo hablamos siempre, pero digo, por tu experiencia, digo, ¿qué se vota? Yo fui fiscal las últimas elecciones en La Matanza Profunda, fiscal general. ¿Y qué pasa en La Matanza Profunda, por ejemplo? Vi mucha dignidad. La pobreza no es ni sinónimo de delincuencia, Totalmente, ni sinónimo de falta de sentido común. Comparto y aparte trabajo mucho para La Matanza. Había un gran maestro del derecho que decía que los jueces tenían que tener sentido común, si sabían derecho mejor. Entonces a mí no me importa si la gente no sabe leer y escribir. Le reconozco el sentido común. Ahora, hay una enorme maquinaria de generación de pobrismo, y eso es una realidad. Ahora este gobierno lo que está llevando es a querer igualar para abajo. En vez de tratar de poner de modelo de gestión, les guste o no les guste, el partido político que generó este éxito de gestión en la ciudad de Buenos Aires, que yo interpreto eso, en vez de ponerlo de ejemplo, decir, che, vamos a ver qué hicieron. Tal vez no puedo llevar el agua a todos lados, pero tal vez le puedo llevar el metrobús, le puedo llevar ni siquiera pavimento articulado, le puedo llevar un cordón cuneta, le puedo llevar algo a la gente, ¿sí? No, saquémosle guita a esos y que ni siquiera ellos puedan vivir mejor. Destrocemos todo. Lo mismo están haciendo con la corrupción, Viviana. En vez de respetar la República, respetar las instituciones, presentarse ante los jueces como hace cualquier ciudadano que es denunciado, aparece asesinado un fiscal, corren a los jueces que los investigan, inventan el lawfare, quieren hacer juicios políticos infundados a jueces que dictaron fallos conforme a derecho. Y además de todo eso, quieren hacer creer que todos los que estuvieron en la Casa Rosada son corruptos. Por eso la persecución a Macri. Hace 1 año y 6 meses que lo están persiguiendo. Y yo tengo el honor de estar defendiéndolo hace 1 año, porque realmente te puedo decir que es escandaloso el nivel de utilización de las agencias del Estado para ver si le encuentran algo. Y lo peor de todo, que se están revolviendo y que es porque no le encuentran nada. Antes de ayer o la semana pasada hubo una decisión de uno de los que integran el tridente de mayor persecución contra Macri y su familia. Me refiero a Ricardo Nissen, el titular de la Inspección General de Justicia, donde se asientan todos los movimientos de las sociedades, que se metió en el fideicomiso ciego de Macri. Y sacó una resolución que es decrépita, diría el presidente de la Nación. Un escándalo. Un instituto que no está previsto legalmente y que el presidente Macri en su momento se involucró espontáneamente para llevar adelante un acto de transparencia, se lo quieren cuestionar, pero con un nivel de... Ahora, ¿por qué hay tanto odio? Tenemos los tweets de Cristina. Me decía Bataglia, ¿es la voz de Pablo Echarri? Sí, es Pablo Echarri. A ver, ¿lo podemos poner? Es Pablo Echarri el que está hablando en el video de Cristina y vamos a los tweets de Cristina. A ver si lo podemos escuchar, chicos. No me di cuenta que era Pablo Echarri, me lo dijo recién Bataglia. ¿Lo tenemos? A ver, pongámoslo, por favor. Pocos días, y luego de años de silencio, tomaron estado público los encuentros secretos en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada entre Mauricio Macri y los jueces de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Pese a los múltiples intentos del macrismo y de los propios jueces para ocultarlo, finalmente salió a la luz la escandalosa complicidad de las más altas jerarquías del Poder Judicial con Mauricio Macri para perpetrar su plan de persecución político-judicial a dirigentes opositores. La justicia tiene que... Retocada, pero es Pablo Echarri el locutor en off de esto que salía hoy. Con respecto a la educación, porque todo es una grieta, ¿no? Yo cuando hablaba hoy del liderazgo en el comienzo, en el editorial, Pablo, lo pensaba porque siento que estamos como desprotegidos, que estamos peleándonos. En este caso, cuando la grieta ya llega a la educación, es una locura. Hoy la furia de Santiago Cafiero, la furia de Soria. Digo, estamos discutiendo si los chicos pueden ir o no al colegio, no estamos discutiendo algo, pero es el futuro de la Argentina. Digo,
ellos están discutiendo otras cosas, quién la tiene más grande, quién tiene más poder, no sé quién gana las elecciones, pero por ejemplo Cristina después de esto decía, hoy la Corte acaba de decidir en plena pandemia, decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, como si los muertos fueran de quién, ¿no? O quién Pareciera hubiera que es deseado culpa de la muertos. Corte ahora los muertos. Exactamente, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Ante este escenario, dice Cristina Fernández de Kirchner, digo yo, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Y por último, sinceramente, dice Cristina, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Esto también es violencia. 2 de los jueces que votaron hoy los propuso su marido. Claro. Esa es la incoherencia del relato falso y de esta construcción del inexistente lawfare. Lo que pasa es que este gobierno y el kirchnerismo duro no acepta la vigencia de la República. ¿Vienen por eso? Pero, ¿qué es lo que les molesta? Porque digo, cuando pensamos en la reforma de la Constitución, no pensamos en los 4.500 chorros que ellos mismos sacaron, violadores, asesinos. No piensan en que te matan por un celular o te caes muerto de un infarto porque te roban el celular o la cartera. Digo, la reforma de la Constitución no es para nosotros, es para ellos. Entonces digo, cuando uno lee esto, cuando uno escucha eso, uno dice, ya ni siquiera como opositor, como sentido común, decís, ¿pero qué es lo que están queriendo decirnos? Enloquecernos. Vivi, perdón. ¿De qué justicia están hablando? A ver si Pablo coincide con esto. A mi criterio, Cristina se pone en el lugar de la República. Cuando la Suprema Corte falla a favor de ella, entonces la República está viva y funciona bien. Cuando falla en contra, entonces hay un golpe de Estado. Ella es la República. En realidad ella es una faraona egipcia. Lo dijo, que tenía rémoras de arquitecta egipcia. Cuanto menos es monárquica, pero no es republicana, no es república. No le faltemos el respeto a la República. Ella se quiere poner, sí coincido con vos en eso, es el fiel de la balanza. Yo digo dónde está el bien y el mal, dónde está lo acertado jurídicamente, y justamente se olvidan también que la Constitución Nacional le prohíbe al Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Bueno, Alberto y Cristina, pongamos que son presidentes los dos, les prohíbe intrometerse en causas en trámite. Entonces respeten. Lo mandaron al Procurador del Tesoro de la Nación a querer desconocer que la ciudad de Buenos Aires es autónoma y que tiene jerarquía de provincia a nivel constitucional para llevar sus reclamos ante la Corte. ¿Sabés cuál es el problema? Odian la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque le da el voto, porque no son democráticos. Porque la única, primero, ganar una elección te permite gobernar. Digo, Alberto, pero no PJ Capital, quiero decir, odian a la capital, pero... Y bueno, sí. Es muy contradictorio. Pero lo que pasa es que yo sí creo que hay una grieta y no me escandalizo en reconocer que hay una grieta, pero es una grieta de valores, no de ideas. No es ideológica. Me encanta que haya pluralidad de ideas, que gobiernen unos un tiempo, que gobiernen otros otro tiempo, que gobiernen jurisdicciones alternativas al mismo tiempo, pero que todos abracemos la democracia, la república, el respeto a tus derechos, 3 o 4 cosas en las que hay que ponerse de acuerdo. A la libertad de expresión, a la propiedad. ¿Sí? Lo que hicieron con Vicentín lo están desplegando en el Correo Argentino para llevarse puesto a la familia de Mauricio Macri. Nissen, Zanini y Boquín están denunciados penalmente por todas las barbaridades que hicieron en el Correo. Pablo. Y ahora se oponen. El Correo Argentino ofreció pagar el 100% de lo que debe a todos, incluido el Estado argentino, con el 100% de los intereses que decida la justicia. Millones de vacunas serían hoy. Y Zanini, porque solo busca la quiebra del Correo para perseguir a los hermanos de Mauricio Macri y perseguir y querer meter presos a los hijos de Mauricio Macri, se opuso a recibir el 100% de lo que la justicia diga que el Correo Argentino le debe al Estado argentino. ¿Quieren presos a los hijos de Mauricio Macri? Pero por supuesto, porque tienen odio y venganza. Y eso está en manos de una sola persona, que es la jueza Marta Ciruli. Es fundamental que en este momento de atropellos a nuestros derechos, estado de excepción,
donde aniquilan Pero el ¿cómo es Congreso. eso? Yo quiero ver presos a Máximo y a Florencia y quiero ver presos de los hijos de Macri, o sea... No, yo no vivimos quiero en ver un país- preso a... Digo en la lógica de ellos, ponele. Digo, ¿cómo es? Me Es voy a lo que te vengar decía- con tus hijos. Es lo que te decía hace Digo, un es rato, un odio- igualar para abajo, igualar para abajo. Es más, yo creo que Cristina, entiendo y, Porque digo, y como Zanini padre... y Cristina, ¿quién Sí, sin quiere duda, ver sin presos duda. a los Cristina. hijos de Mauricio Macri? Cristina, por supuesto, es todo un plan orquestado y dirigido por Cristina. Hablabas de liderazgo. Yo no creo en el liderazgo negativo, pero hay jefes, ¿sí? Cristina es jefa de todo ese sector. Entonces, ¿Y ese odio por qué? a ver, porque ella cree que Mauricio Macri es responsable de lo que le pasó a sus hijos. Claro, ellos sienten que los Y responsables fueron deben creer el que gobierno de Mauricio Macri también puso los $800.000 en el avión de Wilson Antonini, puso los $9 millones en el bolso de José López, puso los millones de dólares que están en las cajas de seguridad de niños que no trabajaron nunca en su vida. Y quiero aclarar algo. En mi convencimiento jurídico, que no me creo dueño de la pelota ni nada por el estilo, sí creería que Florencia Kirchner no veo elemento para que pueda haber condena, por la edad, por todo lo que... Y ahí coincido que puede estarse cometiendo una injusticia. Ahora, las injusticias dentro de un proceso no se discuten en el proceso, ¿sí? Lo digo como abogado, yo no ando haciendo denuncias contra los jueces que fallan en contra de lo que yo quiero o lo que yo expongo. Interpongo recursos, la peleo en la causa. ¿Vos sentís que a Florencia Kirchner se la persiguió mucho? Yo creo que tal vez Florencia Kirchner está en una causa que va a terminar absuelta. Ahora, no sé si fue producto de una persecución. Ellos creen que hay persecución, que hubo persecución. Ahora, hubieran pensado antes también, tampoco Mauricio Macri los puso a los hijos de Cristina de directores de sociedades, borró el contenido de actas de directorio, le alquilaba los hoteles. Mauricio no dijo, che, alquílenle los hoteles al que le entregan la mayor obra pública, que hasta hace 2 días era un empleado bancario y hoy es multimillonario y es el mayor terrateniente de la República Argentina. ¿Cómo es eso? Entonces, buscan igualar para abajo y no pueden. Y no pueden porque no encuentran igualar para abajo en materia de corrupción, porque no lo encuentran. Ahora hicieron el disparate de la denuncia contra lo que fue la negociación del Fondo Monetario. Les va a salir un tiro por la culata. Acordate lo que hoy estoy diciendo. Van a generar, esa denuncia va a generar un escándalo internacional producto de esa denuncia. Porque esa denuncia va a generar... No voy a decir. Va a generar, posiblemente genere un escándalo internacional. Pablo, que se hagan Cuando cargo de lo ese que están escándalo, ¿me lo podés ampliar? No, por ahora no, discúlpame, pero van a hacer generar eso. un escándalo. No están midiendo las consecuencias de esta persecución, porque tienen talibanes, tienen un séquito de personas que saben derecho, porque no le voy a negar a Ricardo Nissen conocimiento en derecho de sociedades, a Tailade, éramos colegas en derecho penal, al mismo Zanini no le voy a desconocer inteligencia y capacidad. Ahora, depende vos cómo A mí canalices me gusta después. que vos rescates a Florencia Kirchner porque claramente era muy chica, está bien, sus padres, digamos, la involucraron. O sea, también es eso, ¿no? Siempre recuerdo las palabras de Lilita Carrió, que siempre dice con los hijos no. Ahora, ¿sabes cuál es la gran diferencia con los de Mauricio? Los hijos de Mauricio nunca tuvieron ni perfil alto, ni... Y no le faltaba nada, ¿eh? No, es como los hijos de Lázaro, o sea, no. Sí, bueno, pero ellos participaron. Por eso digo, los padres los hicieron nunca participar. quisieron participar. Por eso digo, esa es la diferencia, por eso rescato lo que decís de Florencia más allá de las diferencias. Están tratando de construir su camino de vida con todo el afecto familiar que hay y todo, pero por su carril individual. Ahora, entonces, Pablo, es de una enorme perversión lo que están absolutamente no, por eso yo también rescato lo de Florencia, era muy chica, pero bueno, cuando tus propios padres te involucran es muy difícil. Y además sé que esta chica lo pasó pésimo, era una mamá reciente, bueno, fue escandaloso, pero bueno, fueron los propios padres como los hijos de Lázaro. Y como padre me solidarizo incluso con el dolor de Cristina. No, absolutamente. Más allá de todo lo que yo creo de Cristina.
Yo creo No me exactamente puedo lo divorciar mismo. de eso porque sería un ingrato conmigo mismo y con mis hijos. Absolutamente. Como, si nos ponemos en el lugar de padres, esto es así. Y está bueno aclararlo. Ahora pienso, con tanto odio, con tanta venganza, ¿no? Es como una especie de serie de Netflix que cada temporada decís ya terminó y no, la que viene es peor, ¿no? Nunca termina. Odio, venganza, rencor. ¿Dónde estamos parados? Porque hoy falló la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la verdad es que yo no puedo dejar de pensar en los niños. Para mí está buenísimo por ellos. No pienso en la chicana de si le ganó Alberto a Horacio, Horacio Alberto. Digo, la verdad que puedo correr eso y decir, bueno, está bien, la justicia falló. O sea, creo en la justicia, quiero creer en la justicia, falló a favor de... O sea, pero si seguimos con tanto odio, con tanto rencor y como vos me perseguiste, yo te voy a perseguir, o como yo creo que me perseguiste, yo te voy a perseguir y quiero a tus hijos presos y yo quiero... Digo, ¿cómo termina esto? Porque... Mira, yo en el fondo lo que... Es catastrófico el futuro. En el medio de la pandemia, yo la trato- pobreza, la miseria. Yo soy... Nivelamos Parece que para no. abajo. ¿Cómo ves Sí, un poquito ellos el vaso nivelan para lleno? abajo. Claro. No, yo soy optimista. En el fondo tengo ¿Por qué? hoy ¿Qué ves esperanza. ¿Qué ves de optimista? ¿Qué veo de optimista? Me encanta que el gobierno se esté radicalizando y se esté sacando la careta. Ajá. ¿Mm? Porque eso permite que las cartas dejen de ¿Qué estar sería tapadas. sacarse la careta? De hablar de moderados, de volvimos mejores. Es mentira. A ver, yo entiendo porque el gobierno de Juntos por el Cambio hizo una gestión en muchos aspectos equivocada, errada, que pudo generar a un enorme porcentaje de votantes haber elegido el Frente de Todos. Y puedo creer que hubo gente que honestamente creyó que la alternancia era necesaria. Ahora, hay un montón de esa gente que votó al Frente de Todos, que hoy se rasgan las vestiduras en tu gremio, en mi gremio, en la justicia, en el empresariado, que hoy se rasgan las vestiduras, que temen que les vayan y le pongan la bandera de la cámpora en alguna empresa, que no podían no darse cuenta que esos peligros eran evidentes y iban a ocurrir. La enorme diferencia que hay hoy y que me da esperanza es que claramente esta situación hoy se vive con cierta armonía institucional porque Juntos por el Cambio es oposición. Pese a todos los ataques, todos los agravios que el presidente en su serrucho, como dijo Conrado sobre esta meseta, con sus serruchos anímicos, los quiero a todos, a la noche son lo peor, son odiadores, son los que generan el contagio de todos los argentinos porque ustedes son unos imbéciles, al día siguiente nos vuelve a querer. Ahora, pero vos viste que cuando vos sentís que Alberto Fernández hizo mucho poco para que Macri terminara su mandato. ¿Te acuerdas que en ese momento se hablaba de van a salir a la calle? Colaboró, ayudó, fue moderado en la transición con el gobierno de Macri. ¿Te acuerdas de Creo que ese los dos abrazo? estuvieron en Luján. Nos emocionamos todos cuando se Efectivamente. abrazaron. Yo Cristina puse un nos tuit miró. incluso. Claro. Digo, nos emocionamos cuando los vimos abrazados. Digo, ¿quién quiere que a la Argentina le vaya mal? Bueno. Digo, ¿qué pasó entre ese Alberto que Nuevamente, contribuyó a un traspaso no sé si normal? Alberto contribuyó o el presidente saliente contribuyó, porque recordemos que a esa fecha, en el 2015, había una presidente en ejercicio que ya anunciaba que no iba a ir a entregar los atributos de mando violando la tradición y el mandato constitucional, porque ella después lo escribió en su libro, hubiera sido... ¿Pero vos no creés igual a favor de Alberto una que ayudó? No, dije algunas cosas. Por eso. No, a ver, tenía en ese momento, estaba construyendo esa imagen. ¿Vos sentís que Alberto ya ahora le dio, y aparte fue genial que terminara el mandato, ¿sentís que Alberto ya le dio las llaves a Cristina? Arrió las banderas de su poder hace muchísimos meses. Yo creo que el presidente... ¿Cuándo crees? ¿Con Vicentín o...? Es muy probable, sí. Es muy probable. Pudo ser... Vicentín fue el antes y un después. Sí. Ahora, Pablo, quisiera profundizar un poco lo que vos decís. Confesión de parte. Yo creo que Cristina y Macri son funcionales desde el año 2007. Punto uno. Es una conceptualización. La segunda es que en esa funcionalidad va también cierta alternancia y cierta sobreactuación judicial en ambos lugares. Vos señalabas uno, yo puedo señalar otro. Voy a la pregunta que es lo que me interesa extraer de vos, porque vos fuiste, primero que te tengo un gran respeto y además vos fuiste víctima de atentado en la Argentina.
fuiste víctima de mafia en la Argentina. Entonces yo creo que a veces nos dispersamos en discusiones pequeñas y la reta hace con... Y estamos perdiendo cómo se va consolidando un Estado mafioso en la Argentina. O varios estados mafiosos, si vos querés. ¿Compartís o es una locura mía? No, yo coincido y no dejo de tener todavía la luz de esperanza. No, yo también. Obviamente mi llegada es el 2023. Si el 2023 creen que esto es Máximo Kirchner, Massa, Guado de Pedro, cualquier cosa que venga de ahí, con todo respeto, creo que Argentina va a perder una oportunidad de tratar de encontrar un rumbo dentro de las expresiones democráticas y de consenso y de diálogo. Y no incluyo, sí creo que hay un Estado mafioso en la Argentina, sectores mafiosos en la Argentina, exacto, que para desarticularlos se necesita el enorme compromiso democrático de todas las fuerzas con porque hay vacío de Estado también, ¿eh? ¿Perdón? Porque hay vacío de Estado. La mafia siciliana es un claro ejemplo empírico de cómo se busca y paga protección. Pero acá lo que tenés que desarticular o poner en evidencia o... Sí, ¿cómo puede ser que tengamos enorme cantidad de sindicalistas millonarios que aprietan? Cuando dijeron mafias, automáticamente pensé en el sindicalismo. ¿Cómo puede ser eso? Muchos salieron de la cárcel. ¿Cómo puede ser que empresarios que llevan 50, 60, 70 años de empresa compitiendo, que también necesitamos un empresariado que le guste competir más, pero compitiendo, tratando, de golpe porrazo le nace un NN amigo de, y el tipo pasa a ser dueño de medios de comunicación, pasa a ser dueño de pero todas Pablo, las terminan rutas. haciendo todos alianzas con los gremios. Digo, hasta el propio Macri del inicio de mandato se alió a Moyano, sacó fotos con Moyano. Sí, sin duda. Tal vez se equivocó. Yo no estoy casado políticamente. O sea, creo que Juntos por el Cambio era la continuidad. El famoso monumento a Perón. A ver, también tenemos que recordar algo. Mauricio Macri llegó al gobierno con minoría en ambas cámaras. ¿Sí? Y obviamente, si queremos cambiar esta estructura que lo único que hace es espantar la inversión, que el único empleo que tal vez se crea es el estatal, que denostan la meritocracia, que Sarmiento se está revolcando en la tumba, porque la educación es una mentira, que es una oportunidad de igualdad y de crecimiento y de desarrollo para todos. Es un botín político deplorable lo que están haciendo. El ministro Nicolás Trota, a quien conozco y le tengo aprecio, si tuviera respeto a su dignidad, debería haber renunciado. Renunciado. Se sientan en un cargo que les encanta y los hipnotiza. Ahora, continuando con Carlos, lo que yo creo que no nos debemos... tenemos que tener siempre en cuenta, al menos esto es lo que me enseñaron en mi casa, lo que uno leía de chico leyendo la columna de Hierro, La vida de Cicerón. El juez es el altar cívico donde el más vulnerable tiene que encontrar protección frente al atropello, y mucho más si ese atropello es del Estado. Hoy, en este momento, es esencial que todos los jueces de la Argentina se pongan los pantalones largos, como muchos de ellos lo ejercen a diario, como lo hizo el juez provincial de Santa Fe cuando le quisieron irse a meter en el concurso de la empresa Vicentín. Salió el gobierno a decir que el informe de la sindicatura de ese concurso desmintió que no hubo vaciamiento. ¿Hoy sentís que se pusieron los pantalones largos? Yo creo que hay muchos que lo tienen hace largo, varones y mujeres, ¿sí? Esto es una expresión... No, por favor. Vamos a decir que el gobernador va a decir que fueron de los varones del conurbano. Pero sí, hay muchos hombres y mujeres que gracias a Dios aman la vocación de trabajar en tribunales. Pero cuando vos tenés abogados que litigan en nombre de la expresidente, actual presidenta en funciones, que te meten un escrito y simultáneamente van y te denuncian al Consejo de la Magistratura donde tienen... A los jueces no le podemos pedir martirio. Vamos a hacer un corte chiquito, te quedas un poquito más en los últimos minutos, vamos a abusar de vos, ya te dejamos. Si me das un ir. certificado para llegar a casa y que no me metan preso. Por supuesto. Ya le armaron un certificado a la NUCE, por favor, que no vaya preso. Hablar de las clases de vudú en la UBA.
y de la coparticipación, y ya con eso vamos preparando ya el certificado. Yo te lo sello. Sí, total, que acá, se quede, que se quede. Que se quede, ¿no? Ya estoy, ya, gracias, presidente. El presidente te va a hablar, no sé si eso es bueno. Ya venimos, no te vayas. Señor Bataglia, lo escucho. Está hablando el ministro de Educación, Nicolás Trota. Acaba de terminar la reunión del Consejo Federal de Educación. Es la reunión del ministro de Educación Nacional con todos los representantes del área en las provincias. Solo la ciudad de Buenos Aires y Mendoza se opusieron a la interrupción de las clases presenciales. A ver qué dice Trota. Todos juntos Lo con una escuchamos un estrategia poquito, a ver qué común, dice. Esta pandemia. Como lo hicimos en el 2020, hoy lo estamos haciendo en el 2021, priorizando la presencialidad, pero también el cuidado de la salud. Lamentamos que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza sean las dos únicas jurisdicciones del país que no acompañaron este consenso mayoritario de todo el sistema educativo argentino. Volvé. Él lamenta que la ciudad autónoma de Buenos Aires y que Mendoza... Es raro, ¿no? Son es el ministro de Educación. Pero digamos. que no conocen, habla de consenso, pero él no entiende lo que... Y la Corte hoy les explicó lo que es el consenso y por qué lo que hizo el DNU está mal. Exactamente. Ese es el tema. Hoy la Corte dio una enseñanza cívica que excede el fallo y la discusión de la educación presencial o no. Y me parece que les puso... A ver, y tiene creo que es considerando el voto del doctor Lorenzetti, si no me equivoco, hay que leerlo de vuelta a las 90 carillas, que dice, no estoy criticando que esto haya sido por DNU. Aun cuando esto hubiera sido ley formal del Congreso, también avasallaría la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para decidir el modo y la forma de la enseñanza educativa en la jurisdicción que tiene absoluta autonomía. Quedó clarísimo. O sea, que si viene una ley, digo esto porque tenemos que estar atentos a algo muy grave. El presidente anunció en esta última extensión de restricciones a nuestras libertades y derechos que va a mandar una ley al Congreso para pedir superpoderes. Quiere superpoderes. ¿Para qué los quiere los superpoderes? ¿Puede ser presidente no tener como un superpoder? Bueno, a ver. ¿En sí mismo te votó la gente? No, superpoderes no tenés porque la Constitución claramente en el artículo 29 lo prohíbe, como bien sabes. Claro. Y la historia argentina, Sí. ya sabemos lo que hemos padecido cuando hubo concentración de poderes. Ahora, acá lo que tenemos que estar muy atentos es con las elecciones. No corramos ese foco, porque el gobierno, donde sí había obtenido consensos, que era que la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio, había dicho acompañamos correr La 20 días postergación, las elecciones, un mes, que vaya a sí. saber qué efecto sanitario tenían 20 días, pero había consenso para eso. El gobierno tenía que cumplir, mandar el proyecto. El ministro de Interior hasta hoy no lo cumplió y creo que los plazos se están venciendo para que lo pueda hacer. Entonces, ojo lo que se pueda colar abajo de esos superpoderes. Pablo, te esperamos otro día. Ya te hicimos la autorización por Alberto Fernández, que puede llegar a tu casa muy tranquilo. Un placer, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por tu todo. tiempo. Y Hacemos gracias a toda la mesa. corte, el último, y ya ¿Auto venimos tenés? con más. Autos tenés. ¿Y no qué pasa Y corriendo? volvemos con Vudú. Está corriendo. Lo lleva Alberto, sí, total. Vamos, que se viene. Helicóptero. Lo lleva Alberto. Vamos a Trota, vamos a la Corte y ya enseguida estamos con el pase. ¿Qué dijo Trota? ¿Qué dijo la Corte? Contanos todo. El tema es así. En todos lados salió que la Corte Suprema resolvió a favor de las clases presenciales. Sí. No es así. La Corte no declaró la inconstitucionalidad del DNU porque el DNU venció el viernes pasado. Lo que hizo la Corte fue darle estatus jurídico a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y equiparar ese estatus jurídico a la de las provincias. Es decir, le dio autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que resuelva lo que resolvió, pero no resolvió sobre el DNU ni declaró la inconstitucionalidad. Eso está claro. No importa el tema, educación o salud o cualquier Claro. otra cosa, no importa las circunstancias, pandemia, guerra, invasión extraterrestre, las provincias son autónomas. Eso es lo que hay que Exactamente, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo estatus jurídico que las demás provincias. ¿Correcto? Eso es lo que dijo la Corte Suprema hoy. La inconstitucionalidad no la pudo declarar porque ya se venció el viernes pasado el DNU. Ese es el punto central. Es más, Rosenkrantz, en sus considerandos, dijo algo muy interesante. Dijo que la emergencia no es una franquicia. Es decir, no se puede utilizar la situación de emergencia como excusa para que no haya clases. No refirió exclusivamente a las clases, pues vuelvo a repetir, que el DNU estaba vencido. Claro. Lo Pero explicaste mejor que nadie hoy. es un Dani. precedente
para lo que se viene. Para lo que se viene. Hablando de lo que se viene, lo que se vino, esto debería ir acompañado, que no lo pedí, por una música tipo Relatos Salvajes, porque un tal Juaco pone, ayer en Kansas al río, Vicente López, a un grupo de idiotas, les llevaron la cuenta. Como no les gustó lo que les cobraron, ya vamos relajando en esta parte, se agarraron a trompadas con los mozos. Uno de los idiotas amenaza con 2 cuchillos a los mozos. El derechazo que se come es glorioso. Relatos Salvajes, el relato de cada día. Esto pasaba ayer. Míralo, por favor. Llámalo esto. Bueno, vamos a llamarlo a Conrado Stoll, porque volvamos con Conrado Stoll. Realmente Hay que tener te ganas vas a de pelearse, Kansas sí. y no te alcanza. Kansas y no Sí. te alcanza. Hay otra No, versión esto es una locura, que eran grupos enfrentados que se encontraron y se agredieron verbalmente. Pero Los yo mozos aparecieron en yo vi un escena. grupo de mozos. Los cagándolos mozos a también trompadas aparecieron en porque escena. Esa es la versión 1. Cuchillos. Una cuenta impagable y que... Mirá los mozos, salieron todos. Mirá el distanciamiento social en Kansas al río, ¿no? Es una cosa impresionante. Perdón. Esenciales contra presenciales. Claro, esenciales. Solteros contra casados. presenciales. No, es una cosa impresionante. Así está. Así, no, sí, claro. no, pará, que Terrible, esa ¿eh? me la perdí, esa me la No, de No. atrás no me gusta, Era lo que decía el derechazo que se come glorioso. Es impresionante. Bueno, usted No. con la panza tiraba a la gente. bueno, Acuérdense. ¿Con qué le tira? Con la panza, No, casi le clava de un botonazo, le saca un ojo a Horacio Rodríguez Pero Larreta. me vino a putear a mí. Aníbal vino a putear y me puteaba a mí. No, así. No, así. Infórmese, amigo. ¿Cómo está, Alberto? Ya nos vamos al pase. ¿Cómo se siente? Cansado. Me gustaría, sería lindo, hace frío, si no estaría lindo para ir por Lo invitamos a Ezeiza, Kansas a irse comer. juntar ¿Pagan ustedes? Unas Ay, si no nos vacunas. cagamos. Me gustaría ir a buscar unas vacunas Ezeiza, a ponerle épica. La próxima voy a ir con música de Evangelis. ¡Qué antiguo! Poneme Evangelis. Tenemos Yo quería a nuestro manejar el musicalizador. carrito para bajarle el container, todo, Sí. pero no, presidente, lo único que falta es que se le caigan las vacunas. Se rompan de esta foto, no salimos más. Ahora, estamos re locos, ¿no? Porque sacando los cuchillos, si ayer yo estaba comiendo en Kansas y se armaba, yo me metía. O sea, Bueno. es como que, no, es como que Estás estamos buscando una como un situación poco, para un descarga. algo, necesitas un poco de algo, adrenalina, ¿no? Estamos buenas noches, vamos al pase. Mañana vuelve Novarecio, me dijo que está bien. ¿Cómo estás, Marce? Acá estábamos mirando el relato salvaje. Hoy pusimos uno. Tenemos, bueno, no sé, capaz que el programa fue todo un relato salvaje, pero pusimos este episodio, no les alcanzó la plata y bueno, llegó la cuenta y todos contra todos, ¿no? Bueno, Vivi, un poco el reflejo de la sociedad que Sí. tenemos también, ¿no? Es triste, pero la realidad es que la ficción ya queda chica, la realidad supera todo tipo de Todo, ficción. todo, absolutamente. Es esta polaridad y este nerviosismo que también se siente un poco en la calle, ¿no? Habría que empezar ¿En qué te pegó a vos? ¿En qué sentís que te pegó en la cotidiana? Esto es así, esto es personal. mirá, ¿En qué te pegó en la cotidiana? A mí particularmente en la mí falta en todo. de organización de mis tiempos, Vivi, Claro. porque muchas de las cosas se tuvieron que reestructurar. Por ejemplo, actividad física y demás, digo, lo reestructuraste. Y tal vez las clases por Zoom son en otros horarios, el trabajo, el cubrir compañeros, tenemos que estar todos a disposición. El pero- sexo. bueno, no, de eso. Yo de esas cosas no hablo, Vivi. Te lo dejo a vos. Yo tiraba, digo, Que sos bueno, una agarró genia para estas cosas. Agarró viaje. No, nos complicó todo. La verdad que nos complicó todo. No tenés chicos, ¿no? No tenés hijos. No. Bueno, Pero ahí- ¿sabes qué? Tocaste un tema que para mí es importante. Tengo un ahijado, tengo chicos en mi familia y la verdad es que también me duele no poder verlos, ¿no? Nosotros tenemos una posición en donde estamos todo el tiempo en contacto con otra gente y también la realidad es que, no sé si te habrá pasado a vos, pero viste que tu familia por ahí tiene miedo de que los expongas. A mí me pasó personalmente durante Por todo el suerte año. tengo una familia que está tan loca como yo, ¿Ah, sí? así que no, no. No, los sí. míos son más No, más digamos, cuidados. la verdad que al principio, por supuesto que sí, un poco más, y ahora lo vivimos con todos los cuidados, con todos los protocolos, pero con una cierta tranquilidad. Por suerte hay un hombre en la familia que es mi padre, que es el que lleva calma a todos, no como que de arriba para abajo baja eso, pero hemos tenido, creo como toda la gente que nos está mirando, momentos todos de angustia, depresión, Sí. tristeza. Bueno, hemos, Muchos cuando caía altibajos. mucho uno, el otro iba levantando y así nos íbamos haciendo como el aguante. Por eso hoy cuando hablábamos con Conrado Stoll, que fue
Muy Te escuché. interesante la charla. Él hablaba de esta especie de locura, creo que por una pregunta de las tuyas, ¿no? De, Sí, claro. de a dónde Sí, nos de va Carlos. llevando y todavía no vimos las secuelas 2020 en todo esto. ¿Qué querías decir, Edu? No, los altibajos que digo. Claro. Más o menos terminamos todos, ¿no? Bancándonos en esa estructura Sí. familiar o de laburo, donde también uno puede ver, ¿no? Que se tratan de equilibrar las fuerzas permanentemente. No, y hay gente además que se anima a contar lo mal que se siente y hay gente que no puede, que se guarda, que se encierra. Esto es un tema. ¿A quiénes tenés hoy? Bueno, hoy está de nuevo Pablo Winocur, que me está haciendo el aguante, que es de mi propio equipo de la tarde, pero bueno, los que estamos acá presenciales, va, ¿viste? querida? Sí. ¿Lo conocés, ¿Cómo Vivi, anda? a Pablo? Personalmente. hoy me Hoy nos lo cruzamos, pero hoy- estabas con la... No, hoy entré en barbijada tirando, entro al canal con esto y voy diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? sí. Entonces, sí, no. Pero te sí, cuidás entonces, más allá de la locura, digo, de la familia. No, totalmente, pero lo que digo es, me cuido con todo lo, o sea, barbijo, no te llego al doble barbijo, pero barbijo, alcohol, tengo las manos ya como hiper castigadas, yo que me las cuido tanto de tanto alcohol. No, sí, todos los cuidados y los protocolos, pero trato de no enloquecer, porque si no me parece que es muy difícil. Y además cuando uno, bueno, creo que nos salvó el trabajo como a todos, pero sí es cierto que hoy nos cruzamos también con Mariano Jesse y dije, bueno chicos, nos vemos a la noche. Perdón, Angulo y Ortelli habrá terminado bien su cumpleaños. Yo sé cómo fue la torta de Ortelli de cumpleaños. La torta ¿Y de cómo Ortelli. sabés? ¿Te convidó? Porque ¿Fuiste a verlo? porque nos mandamos mensaje Ah, y... hicieron como un Zoom. No, vi su torta de cumpleaños que era muy temática, muy con la ¿sí? tapa de un Yo del no la diario. vi. Mirá vos, la verdad que Chicos, bueno, saluden, pero Ninguno- agarren el teléfono y ninguno- claro, canten un feliz ninguno cumpleaños. mensaje. Lo que pasa es que yo Zoom. estuve trabajando más temprano con ellos. Son gente tan trabajadora que no me cuentan la otra parte. Solo me mandan sí. noticias. Yo soy de las que laburan y me gusta como saber de la vida íntima de cada uno de mis compañeros. Pregúntele a Ortelli si tuvo alguna buena noticia hoy. Ortelli, alguna, ¿qué dice Angulo? Que Angulo no te escucha, digo. ¿Angulo no estás escuchando? Parece pobre Angulo. Ah, está en pantalla. Mejor en Lo la que pasa cara, es que, ¿sabés Angulo. lo que pasa con las tortas de cumpleaños? Ortelli nos puede aclarar. Como no podés festejar, la tenés que meter en el freezer porque o te volvés una vaca comiéndote la torta entera o te comes 2 porciones con tu chico o tu chica y guardás La frizás. 3/4 de torta al freezer. Que igual te la clavás al domingo siguiente en un ataque de ansiedad, pero va al freezer, ¿viste? Uy, ¿sabés que tocaste un tema clave? Hay mucha venta de ansiolíticos. Claro. Si ya de por sí Argentina tenía uno de los mayores índices de estadísticas de consumo de ansiolíticos, no sabés ahora. ¿Vos tomás ansiolíticos? No, yo no, pero escucho a los médicos y es un reflejo de lo que estabas diciendo antes, del No, pero vos nerviosismo de sabés la que a calle. mí una de las cosas, yo siempre dormí como Bernardo 4 horas, ¿no? Así como Bernardo. Yo dormí siempre poco porque siempre hice en radio noche tras noche, bueno, hice todo de abajo para toda la escuelita. Pero siempre dormí poco y me alcanzaba, porque además medito, pero digo, tenía como una vida más organizada con mis tiempos. Y a mí lo que más me perjudicó en la pandemia, entre otras cosas, fue el tema del sueño. ¿Ah, sí? Un montón. Que la falta o la sensación de que te despertás muy cansada. No me levanto descansada, me despierto todo el tiempo, pienso, digamos, me perjudico. No sé lo que es dormir de corrido. Y creo que la verdad es complicado porque te levantás al día siguiente como si te hubieran pegado un mazazo en la cabeza. ¿Nos escuchan Angulo y Ortelli Ahora o todavía creo que no sí. escuchan? Chicos, Ahora los sí. extraño. Hola. Sí, ahora escucha. ¿Cómo escucho. terminó su cumpleaños Hola, el Viviana, señor ¿cómo Ortelli? está, Queremos saber. Vivi? Hola, Angulo. Che, Angulo, el levante que estás teniendo es imparable. No solo con las chicas, sino No. tengo amigos gays que tengo un grupo y ayer me dijeron, Angulo la está rompiendo. Es un tren sin frenos, dijeron. Es un tren sin Sí, bueno. ¿Cómo sabe Edu, No, sí. Sí, ¿cómo terminaste, Sí. Ortelli, tu cumple? ¿Es verdad lo de la torta, si nos escuchaste, la guardaste en el freezer? Sí, la frisé, Vivi, porque la verdad que lo único que me sobró en este cumple fueron tortas. Claro. Tortas y dolores de cuerpo. Dolores inexplicables, que yo no sé si tienen que ver con mi vejez o con que Paraste. estoy esperando el test de COVID, ¿no? No, bueno, es la cabeza, es lo que decimos, es la cabeza, esperar el resultado y también cuando uno para después de una vida medio vertiginosa a diario, cuando parás también te das cuenta Sí, que te cuesta, duele todo claro. y que estás hecho pelota, Tomás ¿no? noción del cuerpo, claro. ¿Cómo? Tomás noción del cuerpo. Tomás noción No era un del comentario en serio. ¿Por qué No sé, qué sé yo. Angulo, ¿vos cómo estás? Te extrañamos más cerca acá en el... ¿Mañana vuelve Novarecio, chicos? A O de Buenos manera Aires virtual. seguro, pero la realidad es que no quiero pecar de imprudente. Entiendo que se va a testear, Pecá. que hay tiempos, ¿viste? La realidad es que los protocolos
estás en tu mejor momento, Marcela, es el momento de pecar, ¿no? Hay un tema que me gustaría retomar con vos. Me parece sumamente interesante y además para que la gente empiece a conocer, que son los beneficios de la meditación, Vivi. Soy una especialista en meditación. Es muy interesante eso. Medito, pero te digo, yo medito media hora antes o sea, me despierto y medito antes de levantarme media hora en la cama. A la noche, antes de dormirme, que me cuesta un montón, medito por lo menos una hora. Y hoy, por ejemplo, que había dormido muy mal, yo soy fan de Chopra y medité durante 1 hora y cuarto antes de venir al canal. O sea, meditar es un tema muy extenso, pero es como si conectás con la fuente, digamos, con el gran espíritu. Ahí me vuelvo, soy todo lo opuesto a lo que ven en televisión, me encanta. Conectás con la fuente, conectás con tu esencia, conectás con tu alma. Con tu yo superior, con tu energía, con lo que creas. Con tu yo soy, digamos, sí. Por eso no dormís, porque meditas todo el día. No, bueno, es más. Yo tengo 4 horas por día. 4 de sueño. Meditas tanto. No, y además hay un tema. Vos sabés que mi hija, cuando me divorcié del que es su papá, del que era mi marido, una tarde llamó y le dijo, estoy harta porque mamá se la pasa durmiendo, dijo, con Chopra. O sea, fue un momento de locura. No, vos sabés que yo, como duermo con mi hija, pero mi hija duerme con Chopra desde que era bebé, lo pongo en el teléfono, en Spotify y lo dejamos. Entonces ponele que me despierto a las 3 de la mañana y Chopra me sigue hablando. Yo necesito como un niño que me cuenten el cuento. Hacés meditaciones guiadas. Me encantan. Pero es interesante porque hay que compartirle a la gente herramientas que muchos que por ahí tienen sobrecarga laboral utilizan para poder bajar un cambio. No necesitamos todo medicación. Lo digo por el tema de los ansiolíticos. En mi caso necesito la medicación. No, mentira. No, pero no para bajar un cambio por lo que estás diciendo. Medito hace 20 años, hace 8 a full y hace 3 años que empecé un camino espiritual fuerte que en algún momento se los voy a recomendar, que es con maestros espirituales de Rocha, Uruguay, pero que son chamanes, que son personas que saben un montón, y es conectar básicamente con la Pachamama, con el fuego, con el agua. Es volver a vos con lo más simple que tiene la vida. Por eso a mí, por suerte y gracias a Dios, la pandemia me agarró, digamos, muy bien encaminada. Así que algún día lo hablamos en profundidad, en privado o públicamente. A mí me parece hermoso. Que es interesante poder dar herramientas, ¿no? Difundir herramientas. Si algo a vos te hace bien, incluso como comunicadora, poder transmitirlo. Y esto particularmente me parece que puede servirle a mucha gente. Así que un día, si querés, nos ponemos a charlar más de esto. Pero por supuesto, ya encontramos un tema en común para conversar y para vernos. Bueno, que tengan un gran programa. Gracias, pasame los invitados que tienen hoy, así la gente se queda a mirarlos. El doctor Roberto Debac, vamos a estar hablando un poco, siguiendo el camino de lo que decía Conrado Stoll, viendo un poco cómo es la situación de ahora en adelante con las restricciones. Después, Facundo Suárez Lastra, digamos. Vamos a ver qué dice la UCR con este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que por supuesto generó mucha polémica, también puertas adentro del gobierno. Y por eso también nos va a acompañar Gisela Marciota, que es diputada, por supuesto, del Frente para Todos. Vamos a tener ahí otra visión. Y Orlando Ferreres, que es un economista, no requiere demasiada presentación, pero me parece que también es importante no dejar de atender algo que vos puntualizabas hoy, te escuchaba al comienzo del programa, la necesidad de la gente. Totalmente, la restricción se entiende, pero también hay que entender la necesidad, así que no hay que perder la empatía. Vamos a repasar un poco esos temas. Gran programa, chicos. Hasta Gracias, mañana. Vivi. Un beso grande. Buenas noches. Chao.